Argentina y Buenos Aires. Cautiva con su mezcla única de elegancia europea y pasión latinoamericana. Conocida por su arquitectura impresionante, desde el histórico Teatro Colón hasta los modernos rascacielos de Puerto Madero, la ciudad ofrece un telón de fondo dinámico para una cultura rica en tango, arte y gastronomía. Sus barrios diversos, el elegante Recoleta y el bullicioso Palermo, invitan a explorar calles empedradas, parques exuberantes y una vibrante escena nocturna. Buenos Aires promete una experiencia inolvidable para todos los que la visitan. En este video te comparto un documental completo de Buenos Aires. Tras 8 días en esta hermosa ciudad, te he documentado un sinfín de videos que te permitirán descubrir el turismo y la cultura de la capital argentina. Te comentaré a través de mi experiencia todos los atractivos turísticos que tiene Buenos Aires, la deliciosa gastronomía, las calles, edificios, parques, museos y mucho más. Que lo disfrutes. ¿Qué ver y hacer en Buenos Aires? Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, ubicada en el centro histórico de Buenos Aires, es un símbolo icónico de la historia y la identidad argentina. Desde su fundación en 1580, la plaza ha sido testigo de numerosos eventos significativos que han moldeado el destino del país. Rodeada por edificios históricos como la Casa Rosada, la Catedral Metropolitana y el Cabildo, la Plaza de Mayo no solo es un punto de encuentro urbano, sino también el epicentro de la vida política y social de Argentina. El nombre de la plaza conmemora la Revolución de Mayo de 1810, que marcó el inicio del proceso de independencia de Argentina del dominio español. La importancia histórica de la plaza se refleja en su continua relevancia como escenario de protestas, celebraciones y manifestaciones políticas. La Casa Rosada, situada en el extremo este de la Plaza de Mayo, es la residencia oficial y sede del Poder Ejecutivo del presidente de Argentina. Este majestuoso edificio de color rosado es uno de los más reconocibles de Buenos Aires y un testimonio de la arquitectura italiana de finales del siglo XIX. En sus alrededores encontramos placas y monumentos que recuerdan episodios trascendentales, desde la independencia del país hasta las luchas por los derechos humanos en la época moderna. Al caminar por esta plaza, uno no solo se sumerge en la historia argentina, sino que también comprende la profunda conexión que los ciudadanos sienten por este espacio. El característico color rosado de la Casa Rosada tiene sus orígenes en la mezcla de cal y sangre bovina que se utilizaba en el siglo XIX para proteger las paredes del edificio de la humedad, y que, al mismo tiempo, simbolizaba la unión de dos facciones políticas rivales de la época. Este detalle arquitectónico y cultural llama la atención de los visitantes y genera numerosas preguntas sobre el pasado argentino y los significados detrás de los colores y símbolos nacionales. Muchos turistas aprovechan los tours guiados para conocer a fondo estas historias y aprender más sobre los presidentes y figuras políticas que han habitado y trabajado en este edificio. En el interior de la Casa Rosada, el recorrido por el Salón Blanco, donde se llevan a cabo ceremonias oficiales, y la Galería de los Patriotas, con retratos de próceres argentinos, son puntos destacados del tour que permiten entender la evolución del país y las figuras que forjaron su historia. Los visitantes tienen la oportunidad de imaginarse en aquel mismo lugar, donde, en diferentes épocas, personajes como Eva Perón o Juan Domingo Perón se dirigieron a multitudes que llenaban la Plaza de Mayo. Esta conexión con el pasado es una experiencia única,
pues da a los turistas un vistazo a la pasión y el fervor de los argentinos por su historia y sus líderes. Para muchos, el balcón simboliza no solo el poder político, sino también la relación directa entre el gobierno y el pueblo, una conexión que es difícil de encontrar en otros países. El ambiente alrededor de la Casa Rosada es internacional y vibrante, con turistas de diversas nacionalidades que se mezclan en la plaza, todos con el mismo deseo de conocer a fondo la historia argentina. Es común escuchar diferentes idiomas y ver cómo los visitantes observan con curiosidad los detalles arquitectónicos y culturales que hacen de la Casa Rosada un lugar tan especial. Para muchos de estos visitantes, Buenos Aires es una parada única en Sudamérica, y la Casa Rosada es el punto culminante de su recorrido. Este intercambio cultural se vuelve enriquecedor, ya que, al compartir sus impresiones, los turistas descubren en conjunto el papel de Argentina en la historia global y los desafíos actuales de su sociedad. Puerto Madero de noche. Puerto Madero, el barrio más moderno de Buenos Aires, se transforma en un escenario de luces y sombras cuando cae la noche. Situado a lo largo del Río de la Plata, este distrito ofrece una mezcla fascinante de arquitectura contemporánea, historia y belleza natural que se magnifica al anochecer. Originalmente un puerto industrial, la zona ha sido renovada y convertida en uno de los lugares más vibrantes y elegantes de la ciudad. La iluminación nocturna destaca las líneas modernas de los rascacielos, los puentes y las esculturas, creando un ambiente sofisticado y cosmopolita. Las luces reflejadas en el agua de los diques añaden un toque mágico, haciendo de Puerto Madero un lugar ideal para pasear y disfrutar de la noche porteña. Uno de los puntos más destacados de Puerto Madero es el Puente de la Mujer, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava. Este puente peatonal, con su estructura asimétrica y elegante, simboliza una pareja bailando tango, un homenaje a la cultura argentina. De noche, el puente se ilumina con luces blancas que resaltan su diseño futurista, convirtiéndose en un punto focal del paisaje nocturno. La pasarela es un lugar popular tanto para los locales como para los turistas, ofreciendo vistas panorámicas de los rascacielos y el río. La experiencia de cruzar el Puente de la Mujer bajo la luz de la luna y las estrellas es una de las más memorables que ofrece Puerto Madero. Además del Puente de la Mujer, Puerto Madero alberga una amplia variedad de restaurantes, bares y cafés que cobran vida al caer la noche. Estos establecimientos ofrecen una mezcla ecléctica de gastronomía internacional y platos argentinos tradicionales, satisfaciendo todos los paladares. Las terrazas al aire libre y los comedores con vista al río permiten disfrutar de cenas románticas o reuniones sociales en un ambiente sofisticado y relajado. Los restaurantes de Puerto Madero son conocidos por su calidad y su ambiente chic, atrayendo a comensales que buscan una experiencia culinaria especial. La combinación de buena comida, vistas impresionantes y el sonido suave del agua hace de cada cena una experiencia única. El paseo nocturno por Puerto Madero no estaría completo sin una visita a sus espacios verdes y áreas recreativas. La Reserva Ecológica Costanera Sur, situada en el extremo este del barrio, ofrece una conexión tranquila con la naturaleza en medio de la metrópoli. Aunque la reserva cierra al anochecer, los senderos que la rodean son perfectos para caminar o andar en bicicleta bajo la luz de la luna. Los parques y plazas de Puerto Madero, iluminados con farolas elegantes, proporcionan un entorno seguro y agradable para disfrutar de la noche. Además, las esculturas y monumentos distribuidos por todo el barrio añaden un toque artístico,
invitando a la exploración y al descubrimiento. La serenidad de estos espacios contrasta con la actividad y el bullicio de los restaurantes y bares, ofreciendo un equilibrio perfecto para quienes buscan tanto diversión como relajación. En resumen, Puerto Madero de noche es un espectáculo de modernidad y encanto que captura la esencia cosmopolita de Buenos Aires. Sus impresionantes vistas, su arquitectura iluminada y su vibrante vida nocturna lo convierten en un destino imperdible. Ya sea para disfrutar de una cena gourmet, un paseo romántico o simplemente admirar la belleza del entorno, Puerto Madero ofrece una experiencia nocturna inigualable. Es un lugar donde la historia y la modernidad se encuentran, creando un espacio dinámico y atractivo que refleja la evolución continua de la ciudad. Puente de la Mujer iluminado. El Puente de la Mujer, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, es uno de los símbolos más reconocibles de Puerto Madero y adquiere una belleza singular cuando se ilumina durante la noche. La estructura, con su forma asimétrica y elegante, que evoca la imagen de una pareja bailando tango, resplandece bajo un sistema de iluminación cuidadosamente diseñado para resaltar sus líneas y curvas. La luz blanca que emana del puente crea un contraste impactante con la oscuridad del cielo nocturno, haciendo que la silueta del puente se destaque aún más. Reflejada en las tranquilas aguas del canal, la iluminación del puente crea un espejo casi perfecto que duplica su majestuosa presencia, ofreciendo un espectáculo visual impresionante para quienes pasean por el área o lo observan desde la distancia. A lo largo del puente, las luces LED estratégicamente colocadas iluminan la pasarela y los cables de suspensión, generando una atmósfera casi mágica. El resplandor suave y constante de estas luces no solo garantiza la seguridad de los transeúntes, sino que también realza la arquitectura futurista del puente. El juego de luces y sombras crea una sensación de profundidad y movimiento, como si el puente estuviera vivo y respirando en la noche. Las luces reflejan en los edificios cercanos, añadiendo una capa extra de luminosidad al entorno urbano. Los paseantes y ciclistas que cruzan el puente se ven envueltos en este resplandor etéreo, convirtiendo su tránsito en una experiencia casi onírica. El ambiente alrededor del Puente de la Mujer también se transforma con la iluminación nocturna. Los restaurantes y bares que bordean el canal se llenan de vida, y sus luces complementan la del puente, creando un entorno vibrante y acogedor. Las terrazas al aire libre se llenan de comensales, que disfrutan de la vista iluminada, mientras degustan comidas y bebidas, añadiendo un murmullo de conversaciones y risas al suave sonido del agua. Las embarcaciones ancladas cerca del puente
algunas de ellas convertidas en exclusivos restaurantes flotantes, también brillan con luces que se reflejan en el agua, contribuyendo a la atmósfera festiva y elegante del lugar. Todo el conjunto crea una postal nocturna de Puerto Madero que es tanto romántica como moderna, invitando a locales y turistas a disfrutar de la belleza de Buenos Aires bajo las estrellas. Puerto Madero de día. Puerto Madero, el emblemático barrio de Buenos Aires, ofrece una atmósfera singular durante las mañanas, con el cielo gris. La modernidad de sus rascacielos de vidrio y acero se ve envuelta en un manto de melancolía que transforma el ambiente urbano en algo casi poético. El cielo encapotado filtra la luz matutina, difuminando los contornos de los edificios y creando una paleta de colores fríos y apagados que contrastan con el vibrante azul del río. Los barcos históricos, atracados en los diques, parecen aún más solemnes bajo este cielo gris, evocando una nostalgia que se siente en cada rincón. Las calles, normalmente bulliciosas con el tránsito y el ajetreo diario, tienen una calma matutina que invita a la introspección y al disfrute de la tranquilidad antes de que la ciudad despierte por completo. El Puente de la Mujer, una de las estructuras más reconocibles de Puerto Madero, adquiere una presencia casi fantasmal en la penumbra grisácea de la mañana. Su diseño elegante y moderno resalta aún más contra el telón de fondo nublado, y las aguas del canal, reflejando el cielo plomizo, parecen más profundas y misteriosas. Los primeros rayos de luz que logran atravesar la capa de nubes apenas iluminan las superficies, creando reflejos tenues y sombras suaves que añaden una dimensión adicional al paisaje urbano. Los senderos peatonales y ciclovías, habitualmente llenos de movimiento, están ocupados por unos pocos corredores y ciclistas que parecen disfrutar del clima fresco y la serenidad del momento. La quietud del entorno es interrumpida solo por el suave chapoteo del agua y el canto ocasional de algún ave, completando un cuadro de serenidad que contrasta con el habitual dinamismo del lugar. A medida que la mañana avanza, la vida en Puerto Madero comienza a animarse lentamente. Las cafeterías y restaurantes que bordean los diques abren sus puertas, dejando escapar aromas de café recién hecho y pan recién horneado que se mezclan con el aire húmedo de la mañana. Los trabajadores de las oficinas cercanas y los residentes del barrio empiezan a aparecer, buscando un lugar para disfrutar de un desayuno antes de comenzar su jornada. Las terrazas, protegidas por grandes sombrillas, se llenan de clientes que aprovechan la suave luz y la frescura del día. El paisaje se enriquece con los colores verdes de los árboles y jardines, que aún brillan con las gotas de rocío. La combinación del ambiente moderno y la calma gris del cielo matutino crea una experiencia única, donde cada elemento del entorno parece armonizar en un delicado equilibrio, ofreciendo a los transeúntes una pausa reconfortante en medio de la ciudad. Obelisco. El Obelisco de Buenos Aires, ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y un símbolo nacional de Argentina. Inaugurado el 23 de mayo de 1936, para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza, este impresionante monumento fue diseñado por el arquitecto argentino Alberto Prebisch. Con una altura de 67,5 metros y una base de 6,8 metros por lado,
El obelisco domina el paisaje urbano y es visible desde varios puntos de la ciudad. Su diseño austero y moderno contrasta con la rica ornamentación de muchos edificios históricos de Buenos Aires, lo que lo convierte en un referente distintivo del skyline porteño. El obelisco no solo es un hito visual, sino también un punto de encuentro y un lugar de celebración para los porteños. A lo largo de los años, ha sido testigo de innumerables eventos históricos, manifestaciones políticas y celebraciones deportivas. Cada vez que la Selección Nacional de Fútbol de Argentina gana un partido importante, miles de aficionados se congregan alrededor del obelisco para festejar, envolviendo el monumento con banderas y cantos. Este fenómeno ha consolidado al obelisco como el epicentro de la alegría colectiva y el orgullo nacional, reforzando su estatus como un ícono de la identidad argentina. La ubicación del obelisco en el corazón de Buenos Aires lo sitúa en un entorno vibrante y dinámico. La avenida 9 de Julio, conocida como una de las avenidas más anchas del mundo, corre de norte a sur y ofrece una vista impresionante del monumento enmarcado por una fila de edificios históricos y modernos. La avenida Corrientes, por otro lado, es famosa por su vida nocturna, teatros y librerías, y se extiende desde el obelisco hacia el oeste. Este cruce de avenidas convierte al obelisco en un punto de referencia natural para turistas y locales por igual, facilitando la orientación en la ciudad y actuando como un marcador geográfico y cultural. Además de su valor simbólico y funcional, el obelisco ha sido objeto de varios proyectos de iluminación y arte urbano que resaltan su presencia en la ciudad. En 2005, se instaló un sistema de iluminación LED que permite iluminar el monumento en diferentes colores, dependiendo de la ocasión o la celebración. Esta versatilidad ha permitido que el obelisco participe visualmente en eventos globales y locales, como el Día Mundial del SIDA o las Fiestas Patrias Argentinas, reforzando su papel como un símbolo adaptable y contemporáneo. Asimismo, artistas urbanos y colectivos culturales han utilizado el obelisco como lienzo para intervenciones artísticas, generando un diálogo constante entre la tradición y la innovación en el espacio público. En resumen, el obelisco de Buenos Aires es mucho más que una estructura de piedra. Es un símbolo de la ciudad y de la nación argentina. Su presencia imponente en el corazón de Buenos Aires, su rol en las celebraciones y eventos históricos, y su integración en la vida cultural y artística de la ciudad lo convierten en un punto de referencia esencial y un testimonio de la vitalidad y el espíritu porteño. El obelisco sigue siendo un lugar donde se cruzan las historias pasadas, presentes y futuras de Buenos Aires, invitando a locales y visitantes a celebrar y reflexionar sobre la identidad compartida. Jardín japonés. El Jardín japonés de Buenos Aires es uno de los espacios verdes más emblemáticos y serenos de la ciudad. Situado en el barrio de Palermo, este jardín es un lugar donde se fusionan la naturaleza y la cultura japonesa en un entorno urbano.
Fue inaugurado en 1967 como un regalo de la comunidad japonesa a la ciudad, con motivo de la visita del entonces príncipe heredero Akihito, hoy emperador emérito de Japón, y su esposa Michiko. El jardín, que abarca más de 2 hectáreas, está diseñado siguiendo los principios tradicionales del paisajismo japonés, creando un espacio de paz y reflexión en medio del bullicio de la metrópoli. El diseño del jardín japonés incorpora elementos típicos de la jardinería japonesa, como puentes de madera, estanques con peces koi, linternas de piedra y pagodas. Los senderos serpenteantes están pensados para que los visitantes puedan disfrutar de una caminata tranquila y contemplativa, apreciando cada detalle del paisaje cuidadosamente planificado. El estanque central, lleno de coloridos peces koi, es el corazón del jardín y simboliza la pureza y la serenidad. Los puentes, como el icónico Puente de la Esperanza, están estratégicamente colocados para ofrecer vistas panorámicas y puntos de reflexión, conectando diferentes áreas del jardín de manera armoniosa. Además de su belleza natural, el jardín japonés es un centro cultural activo que promueve el intercambio entre las culturas argentina y japonesa. Su diseño, que sigue las tradiciones paisajísticas niponas, combina armoniosamente elementos como puentes, estanques, cascadas y una variedad de plantas y árboles cuidadosamente seleccionados. Cada rincón del jardín invita a la contemplación y ofrece un respiro de la agitada vida urbana, permitiendo a los visitantes sumergirse en una atmósfera de paz y serenidad. Al caminar por sus senderos, los visitantes pueden apreciar la meticulosa atención al detalle que caracteriza al jardín japonés. Los puentes de madera roja que cruzan los estanques, los senderos de piedra y las linternas de piedra son elementos tradicionales que contribuyen a la autenticidad del lugar. En los estanques, las carpas koi nadan tranquilamente, añadiendo un toque de vida y color al paisaje acuático. Además, el jardín cuenta con una gran variedad de flora, incluyendo cerezos, azaleas y bonsáis, que en diferentes épocas del año ofrecen espectaculares floraciones y cambios de color, proporcionando un espectáculo visual en cada visita. El ambiente japonés que se respira en el parque se complementa con diversas actividades culturales que se organizan regularmente. El Jardín Japonés es un centro activo de promoción de la cultura japonesa en Argentina, ofreciendo talleres de ikebana, arreglos florales, ceremonias del té y demostraciones de artes marciales como el kendo y el aikido. Estas actividades permiten a los visitantes no solo disfrutar de la belleza del jardín, sino también aprender y experimentar aspectos fundamentales de la cultura japonesa. Además, el parque alberga un restaurante que sirve platos tradicionales japoneses como sushi y tempura, lo que completa una experiencia inmersiva en la cultura del país asiático. Al ingresar al jardín, los visitantes son recibidos por una vista panorámica que incluye un gran lago central, atravesado por puentes rojos tradicionales y rodeado de una exuberante vegetación. Los caminos serpenteantes guían a los visitantes a través de paisajes meticulosamente cuidados, donde cada planta, piedra y cuerpo de agua ha sido colocado siguiendo principios de diseño japonés que buscan crear un equilibrio natural y una sensación de paz. Entre los elementos destacados se encuentran el Puente del Dragón y el Puente Tranquilo, que invitan a la reflexión y a la meditación mientras se cruza sobre las aguas del lago. El sonido suave del agua que fluye, combinado con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas,
crea un ambiente que invita a la contemplación y a desconectar del ritmo frenético de la ciudad. El jardín japonés no solo es un lugar de belleza paisajística, sino también un centro cultural activo que ofrece una variedad de actividades y eventos relacionados con la cultura japonesa. En el Centro Cultural Japonés, ubicado dentro del jardín, se realizan talleres de ikebana, arreglo floral, ceremonias del té, demostraciones de bonsái y clases de idioma japonés, entre otras actividades. Además, el jardín alberga festivales tradicionales como el Hanami, la celebración de los cerezos en flor, y el Tanabata, el Festival de las Estrellas. Estas actividades no solo educan a los visitantes sobre las tradiciones japonesas, sino que también fortalecen los lazos culturales entre Japón y Argentina, creando un espacio donde ambas culturas pueden encontrarse y enriquecerse mutuamente. La presencia de un restaurante japonés y una tienda de recuerdos dentro del jardín permite a los visitantes disfrutar de una experiencia completa, degustando platos auténticos de la gastronomía japonesa y llevándose a casa recuerdos únicos. El restaurante ofrece delicias como sushi, tempura y ramen, preparadas con ingredientes frescos y siguiendo recetas tradicionales, lo que añade una dimensión gastronómica a la visita. La tienda de recuerdos, por su parte, ofrece una variedad de productos, desde artesanías japonesas hasta libros y objetos decorativos, permitiendo a los visitantes llevarse un pedazo de la cultura japonesa a sus hogares. En conjunto, el Jardín Japonés de Buenos Aires es mucho más que un jardín. Es un enclave cultural donde se celebra la belleza, la tranquilidad y la rica herencia cultural de Japón, proporcionando a todos los que lo visitan una experiencia memorable y enriquecedora. Dentro del jardín se encuentra un centro de cultura japonesa donde se realizan diversas actividades y talleres, como clases de ikebana, arreglo floral, ceremonias del té y demostraciones de artes marciales tradicionales, como el kendo y el aikido. Estos eventos permiten a los visitantes sumergirse en la rica herencia cultural de Japón y aprender sobre sus tradiciones y costumbres. También se organizan exposiciones temporales de arte japonés y proyecciones de cine, enriqueciendo la experiencia cultural de quienes visitan el jardín. El jardín japonés también es un espacio dedicado a la educación y la conservación. El jardín alberga una variedad de plantas y árboles, tanto autóctonos como especies traídas de Japón, que son cuidadas con esmero para mantener el equilibrio ecológico del lugar. Este entorno ofrece un refugio para la fauna local y sirve como un aula al aire libre, donde se imparten talleres sobre jardinería, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Los visitantes pueden aprender sobre la importancia de la biodiversidad y la conservación a través de programas educativos diseñados para todas las edades. Así, el jardín japonés no solo es un lugar de belleza y tranquilidad, sino también un recurso valioso para la educación ambiental y la conexión con la naturaleza. En resumen, el Jardín Japonés de Buenos Aires es mucho más que un parque. Es un santuario de tranquilidad, un puente cultural y un centro educativo. Su diseño y mantenimiento reflejan la dedicación a preservar las tradiciones japonesas mientras se integran en el vibrante paisaje urbano de Buenos Aires. Este espacio no solo ofrece un respiro del ajetreo de la ciudad, sino que también enriquece la vida de quienes lo visitan con experiencias culturales y educativas. El Jardín Japonés es un testimonio de la amistad y el respeto mutuo entre Argentina y Japón, un lugar donde se celebra la belleza de la naturaleza y la diversidad cultural. Cementerio de la Recoleta. El Cementerio de la Recoleta, situado en el distinguido barrio homónimo de Buenos Aires, es uno de los cementerios más famosos y visitados del mundo. Fundado en 1822,
este camposanto es conocido tanto por su belleza arquitectónica como por su valor histórico. Abarca una superficie de casi 6 hectáreas y contiene más de 4.800 bóvedas y mausoleos, muchos de los cuales son verdaderas obras de arte. Caminando por sus senderos, uno puede admirar esculturas y monumentos que reflejan una variedad de estilos arquitectónicos, desde el neogótico hasta el Art Deco. La atmósfera del lugar es solemne y majestuosa, haciendo del cementerio de la Recoleta un museo a cielo abierto que invita a la reflexión y la admiración. El cementerio de la Recoleta en Buenos Aires es un lugar fascinante que atrae a turistas de todo el mundo, deseosos de explorar sus intrincados mausoleos y monumentos históricos. Fundado en 1822, este cementerio es uno de los más famosos de Argentina, conocido tanto por su impresionante arquitectura como por las personalidades ilustres que descansan en él. La entrada al cementerio se realiza a través de un pórtico neoclásico de columnas dóricas, que establece el tono solemne y majestuoso del lugar. Al cruzar este umbral, uno se adentra en un laberinto de mármol y bronce, donde cada pasillo revela nuevas maravillas arquitectónicas y detalles históricos. Contratar a un guía para recorrer el cementerio de la Recoleta es altamente recomendable, ya que estos profesionales conocen a fondo la historia y las leyendas que rodean a este sitio. Un guía puede proporcionar contexto sobre las vidas de las figuras enterradas allí, desde presidentes y militares hasta escritores y científicos. Entre las tumbas más visitadas se encuentra la de Eva Perón, cuyo mausoleo siempre está adornado con flores, y es un lugar de peregrinación para muchos argentinos y admiradores internacionales. La guía también puede llevar a los visitantes a ver tumbas menos conocidas pero igualmente fascinantes, como las de Rufina Cambaceres, cuya trágica historia de ser enterrada viva aún resuena entre los muros del cementerio. El ambiente del cementerio de la Recoleta es, sin duda, tenebroso y evocador. Los mausoleos, algunos de los cuales son verdaderas obras de arte, están adornados con estatuas de ángeles, gárgolas y figuras alegóricas que, a menudo, añaden una sensación de misterio y solemnidad. Durante el atardecer, las sombras largas y la luz tenue crean una atmósfera casi sobrenatural, que puede ser tanto fascinante como inquietante para los visitantes. Este aire de misterio se acentúa con las historias y leyendas que los guías relatan, como la del fantasma de David Alleno, un antiguo sepulturero que, según dicen, aún deambula por los pasillos del cementerio. El cementerio de la Recoleta no solo es un lugar de descanso eterno, sino también un museo al aire libre de arte y arquitectura funeraria. Los estilos arquitectónicos varían desde el gótico y el Art Deco hasta el barroco y el neoclásico, reflejando las modas y tendencias de diferentes épocas. Algunos mausoleos son verdaderos palacios en miniatura, con vitrales, puertas de hierro forjado y relieves detallados que cuentan historias de amor, pérdida y memoria. Recorrer el cementerio es como caminar a través de las páginas de un libro de historia de Argentina, donde cada tumba y cada monumento ofrecen un vistazo al pasado y al legado de sus habitantes. La presencia de turistas de todo el mundo es una constante en el cementerio de la Recoleta. El lugar es un punto de interés cultural e histórico, y su fama ha traspasado fronteras. Los visitantes llegan no solo por la curiosidad de ver las tumbas de figuras históricas,
sino también para experimentar la singular atmósfera del cementerio. Es común escuchar una mezcla de idiomas mientras los guías explican las historias detrás de las tumbas más destacadas. Este intercambio cultural en un entorno tan solemne añade una capa adicional de interés al lugar, convirtiéndolo en un punto de encuentro global en medio de la tranquilidad de la muerte. Dado su ambiente tenebroso y la complejidad de su disposición, es preferible recorrer el cementerio de la Recoleta acompañado. No solo por la seguridad que brinda estar en grupo, sino también porque compartir la experiencia con otros puede hacerla más enriquecedora y menos intimidante. Las estrechas callejuelas y los numerosos rincones pueden ser desorientadores para los visitantes no familiarizados con el lugar. Estar acompañado, especialmente con un guía, asegura que uno no se pierda y permite apreciar plenamente los detalles y las historias que hacen de este cementerio un lugar tan único y memorable. Entre las personalidades ilustres enterradas en la Recoleta se encuentran expresidentes, escritores, científicos y figuras prominentes de la historia argentina. Uno de los sepulcros más visitados es el de Eva Perón, la famosa primera dama y líder política argentina, conocida popularmente como Evita. Su tumba es un lugar de peregrinación para muchos argentinos y turistas que quieren rendir homenaje a su legado. La ubicación de la tumba de Evita en el cementerio de la Recoleta tiene un significado particular, ya que refleja el reconocimiento oficial y la complejidad de su figura en la historia argentina. El diseño del cementerio es laberíntico, con calles y pasajes que llevan a descubrimientos inesperados de estatuas, mausoleos y criptas. Cada tumba tiene su propia historia y muchas están adornadas con elaboradas esculturas y relieves que representan ángeles, santos y escenas alegóricas. La atención al detalle en la construcción y decoración de estos mausoleos es impresionante, y algunos han sido diseñados por arquitectos y escultores de renombre. La diversidad de estilos artísticos y arquitectónicos convierte al cementerio de la Recoleta en un compendio de la evolución estética de Buenos Aires a lo largo de los siglos. Además de su valor artístico y histórico, el cementerio de la Recoleta es también un espacio lleno de historias personales y leyendas urbanas. Muchas tumbas están asociadas con relatos de fantasmas y sucesos sobrenaturales que han capturado la imaginación de los visitantes durante décadas. Uno de los cuentos más famosos es el de Rufina Cambaceres, una joven que fue presuntamente enterrada viva debido a un error médico. La leyenda dice que Rufina despertó en su ataúd y, desesperada, trató de salir, dejando marcas en su tumba. Este tipo de historias añade una capa de misterio y fascinación al lugar, atrayendo tanto a amantes de la historia como a buscadores de lo paranormal. El cementerio de la Recoleta no solo es un lugar de reposo eterno para muchas figuras destacadas, sino también un reflejo de la historia social y política de Argentina. Las tumbas y mausoleos pertenecen a familias influyentes que han dejado su marca en el desarrollo del país. A través de los epitafios y las inscripciones, uno puede rastrear la evolución de la sociedad argentina y las contribuciones de estos individuos a la nación. Este cementerio es, por lo tanto, un espejo de la memoria colectiva del país, conservando las historias y logros de quienes descansan allí. La gestión y conservación del cementerio de la Recoleta son primordiales para mantener su integridad y belleza. Las autoridades municipales y organizaciones de preservación trabajan continuamente para restaurar y cuidar los mausoleos y esculturas que han sido afectados por el tiempo y el clima. Estas iniciativas aseguran que el cementerio siga siendo un lugar de visita esencial para futuras generaciones. La combinación de esfuerzos públicos y privados ha permitido que la Recoleta conserve su estatus como uno de los cementerios más importantes y bellos del mundo.
Visitar el cementerio de la Recoleta es una experiencia profundamente enriquecedora. A medida que uno recorre sus caminos, no solo se encuentra con la grandeza de las tumbas y mausoleos, sino también con la historia viva de Argentina. Los guías turísticos, muchos de los cuales son expertos en la historia del lugar, ofrecen recorridos detallados que profundizan en las vidas y legados de las personas enterradas allí. Estos tours proporcionan contexto y significado, permitiendo a los visitantes comprender mejor la importancia cultural y histórica del cementerio. En resumen, el cementerio de la Recoleta es mucho más que un lugar de descanso final. Es un símbolo de la historia, la cultura y el arte de Buenos Aires y Argentina. Su impresionante arquitectura, sus leyendas intrigantes y su rica historia lo convierten en un destino imperdible para cualquiera que visite la ciudad. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, ofreciendo una perspectiva única sobre la evolución de la sociedad argentina y la perpetuidad de la memoria. Cada visita al cementerio es una oportunidad para reflexionar sobre el legado de quienes nos precedieron y apreciar la belleza eterna que han dejado atrás. Librería El Ateneo. La librería El Ateneo Grand Splendid, ubicada en el barrio de Recoleta en Buenos Aires, es una de las librerías más emblemáticas y hermosas del mundo. Este majestuoso edificio comenzó su vida como el Teatro Grand Splendid en 1919. Diseñado por los arquitectos Peró y Torres Armengol, el teatro fue un punto de encuentro cultural, donde se presentaban óperas, conciertos y obras teatrales. En el año 2000, el teatro fue transformado en una librería por la cadena Jenny El Ateneo, manteniendo gran parte de su esplendor original. La metamorfosis de teatro a librería ha conservado y adaptado la grandiosidad arquitectónica del edificio, ofreciendo una experiencia de compra de libros que es tanto un viaje literario como una exploración histórica. El Ateneo Grand Splendid destaca por su impresionante arquitectura. Al entrar, los visitantes son recibidos por la vasta nave central que en su día fue la sala de audiencias del teatro. El antiguo escenario, que alguna vez fue testigo de grandes representaciones artísticas, ahora alberga un café, donde los visitantes pueden disfrutar de una taza de café mientras leen un libro. Los palcos originales del teatro se han convertido en pequeños rincones de lectura, proporcionando un espacio íntimo y tranquilo para los lectores. La cúpula, adornada con frescos pintados por Nazareno Orlandi, y las cortinas de terciopelo rojo, añaden un toque de elegancia y nostalgia, haciendo que la visita a esta librería sea una experiencia única e inolvidable. La colección de libros en el Ateneo Grand Splendid es vasta y diversa, abarcando todos los géneros imaginables. Desde literatura clásica y contemporánea hasta obras de no ficción, ciencia, arte y literatura infantil, la librería ofrece una rica selección para satisfacer a todos los gustos y edades. Además, el Ateneo alberga una extensa colección de música y películas, lo que la convierte en un centro cultural integral. La organización y disposición de los libros están cuidadosamente planificadas para facilitar la navegación y la búsqueda, con secciones claramente etiquetadas y personal amable, y conocedor dispuesto a asistir a los clientes. Este enfoque integral hacia la cultura y el conocimiento convierte a El Ateneo en un verdadero paraíso para los amantes de los libros. El Ateneo Grand Splendid también es un centro de eventos culturales. La librería organiza regularmente presentaciones de libros, charlas con autores, talleres literarios y actividades infantiles, fomentando un ambiente de intercambio y aprendizaje continuo. Estos eventos atraen a una amplia audiencia, desde aficionados a la literatura hasta profesionales del sector, y contribuyen a la vitalidad cultural de Buenos Aires. Además, el café en el antiguo escenario ofrece un espacio para la conversación y el encuentro social, haciendo de El Ateneo un punto de referencia no solo para la compra de libros, sino también para el intercambio de ideas y la creación de comunidad.
En resumen, la librería El Ateneo Grand Splendid es mucho más que un lugar donde se venden libros. Es un monumento a la cultura y la historia de Buenos Aires. Un espacio donde la arquitectura y la literatura se unen para crear una experiencia única. Su impresionante diseño, su vasta colección de libros y su papel activo en la promoción de la cultura literaria hacen de El Ateneo un destino imprescindible para cualquier amante de los libros y la historia. Este templo de la cultura literaria sigue siendo un faro de conocimiento y belleza en el corazón de la ciudad, reflejando el profundo amor de Buenos Aires por las artes y las letras. Entre sus numerosas secciones, destaca una dedicada exclusivamente a los fans de la saga de Harry Potter, que es un verdadero paraíso para cualquier seguidor del joven mago creado por J.K. Rowling. Al adentrarte en la sección de Harry Potter, te recibirán estantes repletos de todos los libros de la serie en varios idiomas, ediciones especiales y coleccionables. Aquí, los fans pueden encontrar desde las ediciones ilustradas hasta las ediciones de lujo de los libros, así como los spin-offs y guías complementarias del universo de Harry Potter. Además de los libros, esta sección ofrece una amplia variedad de merchandising oficial, incluyendo varitas mágicas, bufandas de las casas de Hogwarts, figuras de acción, pósters y más. La atención al detalle en la presentación de estos productos crea un ambiente mágico que transporta a los visitantes directamente a los pasillos de Hogwarts. Lo que hace aún más especial esta sección es la atmósfera mágica que se ha creado para los visitantes. Los decorados incluyen elementos icónicos del mundo de Harry Potter, como estantes que imitan los de la tienda de varitas Ollivanders, y réplicas de objetos emblemáticos como el sombrero seleccionador y el mapa del merodeador. A menudo, la librería organiza eventos temáticos, como sesiones de lectura de los libros, talleres de creación de pociones y concursos de trivia sobre la saga. Estos eventos no solo enriquecen la experiencia de los visitantes, sino que también fomentan un sentido de comunidad entre los fans de Harry Potter, haciendo de El Ateneo un punto de encuentro para compartir la pasión por este universo mágico. Además de la encantadora sección de Harry Potter, la librería El Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires también cuenta con una vibrante sección dedicada al anime y manga, que es un verdadero tesoro para los aficionados a la cultura japonesa. Este rincón especializado ofrece una vasta selección de mangas en diversos idiomas, desde clásicos como Naruto y One Piece hasta títulos más recientes y de culto. Además de los mangas, la sección incluye una variedad de artículos de merchandising, como figuras de acción, pósters y artículos de papelería decorados con personajes populares del anime. La presentación de esta sección es atractiva y colorida, con estanterías decoradas que evocan el dinamismo y la creatividad del manga. A menudo, la librería organiza eventos especiales, como sesiones de firma de autores, talleres de dibujo de manga y proyecciones de episodios de anime, creando un espacio dinámico y acogedor para los fans. Esta sección no solo es un lugar para encontrar tus títulos favoritos, sino también para descubrir nuevas series y sumergirte en la rica y diversa cultura del anime y manga. Ubicado en el corazón de la ciudad y a pocos pasos de la estación Delta del Tren de la Costa, el Puerto de Frutos es un lugar donde se mezclan las tradiciones del pasado con la modernidad de un paseo comercial a cielo abierto que atrae a miles de visitantes cada año. El nombre de este puerto se remonta cuando a mediados del siglo XX se utilizaba como punto de desembarque para la producción frutal, proveniente del delta del Paraná. Frutas, verduras, madera y arena llegaban en embarcaciones, que atracaban en sus 3 dársenas sobre el río Luján. Estos productos eran descargados para su posterior distribución en la ciudad de Buenos Aires. Las dársenas eran un bullicioso escenario donde se desarrollaba el comercio diario, con trabajadores y comerciantes que daban vida a este lugar, convirtiéndolo en un centro de actividad económica y social. Una de las particularidades del Puerto de Frutos en aquella época era el surgimiento de los mimbreros.
expertos en la elaboración de canastos y otros productos de mimbre utilizados para almacenar y transportar los frutos provenientes de las islas. Esta tradición artesanal no solo se mantuvo, sino que evolucionó, y hoy en día el mimbre sigue siendo uno de los productos más destacados del puerto. Los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de canastos y muebles de mimbre, junto con otras artesanías elaboradas con junco y pino, lo que refleja la creatividad y el talento de los artesanos locales. Con el tiempo, el puerto de Frutos se transformó en un paseo comercial y cultural que conserva su esencia histórica, pero que también se adaptó a las demandas modernas. Actualmente, alberga más de 500 locales, que ofrecen una amplia gama de productos, desde muebles de madera y hierro hasta artículos de decoración, plantas, miel de abeja y artesanías únicas. Este espacio, que en sus inicios fue un punto clave para el comercio fluvial, se ha convertido en un mercado vibrante, donde se celebra la riqueza cultural y natural del Tigre. Uno de los aspectos más fascinantes del puerto de Frutos es cómo logra combinar su pasado como centro de intercambio de productos agrícolas con su presente como destino turístico y comercial. Este escenario, lleno de colores y aromas, evoca la historia del Tigre mientras atrae a quienes buscan experiencias auténticas y memorables. El Delta del Tigre es un ecosistema único y fascinante que se encuentra a menos de 1 hora de la ciudad de Buenos Aires. Con una superficie de 14.000 kilómetros cuadrados, es el quinto delta más grande del mundo y el tercero más habitado de Sudamérica. Este sistema fluvial, formado por más de 350 ríos y arroyos, se desarrolla a lo largo del curso inferior del río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica. Lo que hace único a este delta es su dinámica aluvial, que transporta sedimentos que constantemente transforman su geografía. Este proceso natural crea bancos de arena e islas que se suman a la riqueza paisajística y ecológica de la región, convirtiéndola en un refugio para la biodiversidad y un importante destino turístico, la primera sección de Islas del Delta. Ubicada en el partido de Tigre, es la puerta de entrada a este mundo de canales y vegetación exuberante. Con una extensión de 221 kilómetros cuadrados, esta área es ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad y sumergirse en un ambiente natural y sereno. Los visitantes pueden recorrer el delta en lanchas colectivas, kayaks o catamaranes, disfrutando de un paisaje que combina aguas tranquilas con una frondosa vegetación ribereña. Además, la primera sección es el hogar de una comunidad isleña que vive en armonía con el entorno, desarrollando actividades como la pesca, el turismo sustentable y la producción de artesanías. El puerto de Frutos no es solo un mercado, sino también un lugar para conectarse con la cultura local. Los visitantes pueden recorrer sus calles y descubrir tiendas que venden objetos únicos y artesanías hechas a mano, como muebles de pino y hierro forjado. Además, se ofrecen productos alimenticios que destacan por su calidad y autenticidad, como miel de abeja, dulces regionales y especias. Este paseo a cielo abierto se convierte en una experiencia sensorial donde cada rincón tiene algo especial que ofrecer. La zona también es conocida por su variada oferta gastronómica. Los restaurantes y cafés ubicados en el puerto de Frutos ofrecen platos típicos de la región, como empanadas, pescados frescos y pastelería artesanal. Estos establecimientos son ideales para tomar un descanso mientras se disfruta de las vistas al río y del ambiente animado que caracteriza al lugar.
Mientras los adultos recorren las tiendas de decoración y artesanías, los niños pueden maravillarse con las lanchas cargadas de productos o disfrutar de actividades recreativas en las áreas cercanas. Este lugar es también un punto de encuentro para locales y turistas, creando una atmósfera dinámica donde se mezclan diferentes culturas y experiencias. Además de su atractivo comercial y cultural, el Puerto de Frutos es un símbolo de la relación del Tigre con su entorno natural. Las embarcaciones que llegan y parten del puerto son un recordatorio constante de la importancia del agua, como medio de vida y conexión para la región. Los visitantes que exploran este rincón del Tigre tienen la oportunidad de aprender sobre el delta y su biodiversidad, mientras aprecian cómo la comunidad local ha sabido adaptarse a este singular ecosistema. El Puerto de Frutos, con su historia, su vibrante actividad comercial y su conexión con la naturaleza, es mucho más que un simple mercado. Es un testimonio vivo de la identidad del Tigre y de su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Ya sea para comprar artesanías, disfrutar de la gastronomía local o simplemente pasear entre sus coloridos puestos, este lugar ofrece una experiencia inolvidable que captura la riqueza y la diversidad de una región única en Argentina. La calle Las Casuarinas, en el corazón del delta del Tigre, es una de las arterias más emblemáticas del Puerto de Frutos, un paseo que combina tradición y modernidad a lo largo de 400 metros llenos de encanto. Este recorrido, frecuentado tanto por locales como por turistas, se distingue por su ambiente animado y pintoresco, donde cada paso revela una sorpresa. Flanqueada por locales que exhiben una variedad infinita de productos, Las Casuarinas invita a explorar la riqueza cultural y creativa de la región, ofreciendo desde objetos tradicionales modelados en mimbre hasta artículos de diseño contemporáneo que reflejan las últimas tendencias en arte y decoración. Uno de los mayores atractivos de esta calle son los locales dedicados a las plantas y la jardinería, que aportan un estallido de colores y aromas al recorrido. Aquí, los visitantes pueden encontrar desde flores autóctonas hasta exóticas variedades ornamentales, junto con macetas y accesorios de diseño para embellecer espacios verdes. Las tiendas no solo ofrecen productos, sino también asesoramiento experto para quienes buscan integrar un pedazo del delta en sus hogares. Este enfoque combina la tradición local de respeto por la naturaleza con un estilo moderno, lo que convierte a Las Casuarinas en un destino ideal para los amantes de la jardinería. A lo largo del paseo, la variedad de productos regionales y artesanías es un reflejo de la diversidad cultural y creativa del Tigre. Las tiendas de artesanías de mimbre y junco, elementos característicos de la zona, muestran la destreza de los artesanos locales en cada pieza, ya sea un cesto, un mueble o una obra decorativa. Sin embargo, la oferta no se limita a lo tradicional. Las Casuarinas también es hogar de tiendas que exhiben artículos innovadores creados por diseñadores contemporáneos, como muebles de hierro forjado, cuadros de autor y objetos decorativos que combinan funcionalidad con estética vanguardista. Esta convivencia entre lo clásico y lo moderno convierte a la calle en un verdadero crisol de creatividad. El paseo en catamarán por los ríos del delta del Tigre es una experiencia inolvidable que combina comodidad, naturaleza y un toque de aventura. Desde el momento en que los turistas suben a bordo, son recibidos con un servicio atento y profesional que hace del recorrido algo especial. Los catamaranes, con capacidad para decenas de pasajeros, ofrecen amplias ventanas y espacios al aire libre
que permiten disfrutar plenamente del paisaje. A medida que se adentran en las aguas del delta, los visitantes quedan maravillados con la tranquilidad del entorno, donde la vegetación exuberante y las casas isleñas crean un cuadro pintoresco digno de admirar. El recorrido comienza en el emblemático Puerto de Frutos, un lugar lleno de historia y tradición en Tigre. Desde allí, los catamaranes parten varias veces al día, ofreciendo a locales y extranjeros la posibilidad de explorar los principales ríos y canales de la primera sección del delta del Paraná. A medida que avanzan, los guías a bordo narran datos fascinantes sobre la historia, la ecología y la cultura del lugar, sumando un componente educativo al paseo. Al abordar los catamaranes que parten desde el Puerto de Frutos, la emoción de la aventura comienza a sentirse en el ambiente. Mientras el motor del barco se pone en marcha, los pasajeros se acomodan en sus asientos o se acercan hasta los bordes para observar el paisaje que poco a poco comienza a transformarse. El bullicio del puerto, con su intensa actividad comercial y turística, queda atrás y la ciudad empieza a desvanecerse en la distancia. Desde este momento, la naturaleza toma protagonismo y el delta del Tigre se revela como un entorno fascinante, donde el agua y la vegetación se convierten en los principales elementos del paisaje. Mientras el catamarán sigue su curso por los tranquilos canales del delta, la bandera argentina, ondeando en la popa del barco, agrega un toque patriótico al viaje. Su celeste y blanco contrastan con los tonos verdes y marrones del entorno, creando una imagen que resulta cautivadora para todos los que la observan. Este símbolo nacional, en constante movimiento por el viento, parece acompañarnos como un recordatorio de la identidad y la historia de este lugar único en el país. Para muchos pasajeros, esta vista se convierte en una de las imágenes más memorables del recorrido, una que captura la esencia del delta del Tigre. A medida que avanzamos por los canales, el contraste visual entre la urbanización y la naturaleza se hace evidente. Los edificios y estructuras del Puerto de Frutos van dando paso a casas de madera elevadas sobre pilotes, rodeadas de un exuberante verde que parece abrazar todo a su paso. Los sauces llorones se inclinan hacia el agua, reflejándose en su superficie y creando un escenario que parece sacado de un cuadro. Este cambio gradual invita a los pasajeros a relajarse y desconectarse del ritmo acelerado de la vida urbana. El sonido del agua, al ser cortada por el catamarán, se mezcla con el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre las ramas. Este concierto natural acompaña a los pasajeros mientras el barco avanza, creando un ambiente de serenidad que invita a la contemplación. Algunos pasajeros optan por tomar fotografías, mientras que otros simplemente se dejan envolver por la experiencia, disfrutando de cada detalle del paisaje y del momento. El aire fresco y la sensación de libertad hacen que este tramo del viaje sea verdaderamente inolvidable. Conforme nos adentramos más en el delta, el agua se convierte en el principal camino que conecta las islas. En las orillas es común ver pequeñas embarcaciones amarradas, utilizadas por los habitantes locales para desplazarse entre las islas y hacia el continente. Estas escenas de la vida cotidiana ofrecen un vistazo a la relación íntima que los habitantes tienen con el río, que no solo es un medio de transporte, sino también una fuente de vida y sustento. Este vínculo entre las personas y el entorno natural es uno de los aspectos más fascinantes del delta.
la vegetación se vuelve más densa y variada, con helechos, cañas y juncos que bordean los canales. En algunos puntos, los árboles forman túneles naturales, creando un efecto mágico que deja a los pasajeros sin palabras. Este tramo del recorrido es ideal para observar la biodiversidad del delta, desde aves como garzas y patos, hasta insectos y mariposas que añaden movimiento y color al entorno. Cada esquina del delta parece tener algo nuevo que ofrecer, algo que sorprenderá incluso a los viajeros más experimentados. El catamarán sigue su curso, y los pasajeros comienzan a intercambiar impresiones sobre lo que ven. Las conversaciones giran en torno a la belleza del lugar, la tranquilidad que transmite y la curiosidad por aprender más sobre el delta y su historia. Este ambiente de camaradería es otra de las particularidades del recorrido. Personas de distintas partes del mundo y de diversas culturas se encuentran aquí, compartiendo la misma experiencia y conectándose a través de la admiración por este paraíso natural. Finalmente, al alejarnos aún más de la ciudad, el silencio y la paz del delta se imponen. El tiempo parece detenerse mientras el catamarán avanza por los canales, rodeado de un paisaje que invita a reflexionar y a apreciar la belleza simple y pura de la naturaleza. Cada momento en el agua es un recordatorio de la importancia de proteger y valorar este entorno único, que no solo es un refugio para la biodiversidad, sino también un lugar donde las personas pueden reconectar con la esencia misma de la vida. Esta combinación de información y vistas impresionantes hace que cada viaje sea único y enriquecedor para los pasajeros. La modernidad de los catamaranes es otro aspecto que destaca en esta experiencia. Equipados con todas las comodidades necesarias, desde baños hasta áreas climatizadas, garantizan un viaje confortable en cualquier época del año. Para quienes prefieren disfrutar del aire fresco, las cubiertas superiores ofrecen una vista panorámica inigualable. Desde allí, es posible observar los juncales que bordean los canales, las aves que surcan el cielo y las pequeñas embarcaciones que forman parte del día a día de los isleños. Todo esto contribuye a crear un ambiente relajante y envolvente. El delta del Tigre, con su vasta red de ríos y arroyos, es un ecosistema dinámico que cobra vida ante los ojos de los visitantes. A lo largo del recorrido, los pasajeros tienen la oportunidad de ver cómo el agua y la vegetación se entrelazan para formar un paisaje único. Las islas que se alzan en medio del río cuentan historias de resiliencia y cambio, moldeadas por los sedimentos que el Paraná arrastra en su curso. Esta conexión entre la naturaleza y el tiempo es uno de los aspectos que más fascina a quienes se embarcan en los catamaranes. Los turistas internacionales encuentran en este paseo una ventana hacia la diversidad natural de Argentina, mientras que los locales redescubren la riqueza de su propio entorno. Familias, parejas y grupos de amigos comparten este espacio común, donde las fronteras culturales se difuminan ante la belleza del paisaje. Las cámaras no dejan de disparar, capturando cada rincón del delta. Las casas sobre pilotes, los muelles privados y la vegetación que cambia con cada estación. Este encuentro con la naturaleza se convierte en un recuerdo imborrable para todos los que participan en la experiencia.
Además del paisaje, el recorrido en catamarán ofrece una inmersión en la vida del delta y sus habitantes. Los guías explican cómo los isleños han aprendido a adaptarse a las crecidas del río, cómo construyen sus viviendas y cómo su vida diaria está profundamente influenciada por el entorno fluvial. También se destacan las actividades económicas locales, como la pesca, el turismo y la producción artesanal, que son fundamentales para la comunidad. De esta manera, el paseo no solo es una experiencia visual, sino también una oportunidad para comprender y valorar el modo de vida de quienes habitan el delta. El éxito de estos paseos radica en la calidad del servicio y en la pasión con la que se organiza cada detalle. Miles de pasajeros a lo largo del año avalan esta propuesta turística que equilibra comodidad y autenticidad. Los operadores trabajan continuamente para mejorar la experiencia, adaptándose a las necesidades de los turistas y preservando el entorno natural. Esta gestión responsable asegura que el delta siga siendo un destino sostenible, capaz de recibir a futuras generaciones de visitantes sin comprometer su belleza y biodiversidad. En resumen, un paseo en catamarán por el delta del Tigre es mucho más que un simple recorrido turístico. Es una conexión con la naturaleza, una inmersión en la cultura local y un momento de paz en medio de la agitada vida moderna. El paseo en catamarán por el delta del Tigre es una experiencia que invita a capturar recuerdos inolvidables. Los turistas,
fascinados por los paisajes y la tranquilidad del recorrido, no pierden la oportunidad de tomarse fotos y grabar videos en cada tramo del trayecto. Desde la cubierta superior, con una vista panorámica, es común ver a familias, parejas y grupos de amigos posando con el río y la exuberante vegetación de fondo. La combinación de la luz natural, el movimiento del agua y la bandera argentina ondeando en la popa crea un escenario perfecto para inmortalizar el momento. Estos registros no solo se convierten en recuerdos personales, sino también en una forma de compartir con el mundo la belleza única del delta. A medida que el catamarán avanza, los turistas encuentran múltiples ángulos, desde los cuales disfrutar y documentar el paisaje. Las casas isleñas, elevadas sobre pilotes, los pequeños muelles y las embarcaciones locales que surcan las aguas se convierten en protagonistas de las cámaras y teléfonos móviles. Cada detalle parece merecer una foto. La atmósfera del delta, con su mezcla de calma y vida, inspira a los visitantes a capturar imágenes que expresen lo especial de este rincón de la provincia de Buenos Aires. En el interior del catamarán, el ambiente es igual de dinámico. Los pasajeros tienen la opción de descender al primer nivel, donde se encuentra un área especialmente diseñada para disfrutar de comida y bebidas. Este espacio cuenta con mesas y un servicio que ofrece opciones variadas, desde café y té hasta refrescos y snacks, ideales para acompañar el paseo. Muchos aprovechan este momento para relajarse y disfrutar de una merienda, mientras continúan admirando las vistas a través de los amplios ventanales. El contraste entre el confort del interior y la naturaleza que se despliega afuera convierte este nivel en un punto de encuentro perfecto para compartir anécdotas y descansar. Incluso los viajeros que prefieren la tranquilidad encuentran en esta zona un refugio para disfrutar del viaje desde una perspectiva más íntima y cómoda. Para quienes buscan una experiencia más activa, el área superior del catamarán sigue siendo el lugar predilecto. Desde allí, las posibilidades de interactuar con el entorno son infinitas. Sentir la brisa, escuchar el murmullo del agua y observar cómo el catamarán se abre paso entre los canales. Los turistas disfrutan capturando selfies o videos mientras se sienten inmersos en el corazón del delta. Es en este nivel donde la conexión con la naturaleza se siente más cercana, ya que el cielo abierto y la amplitud del paisaje ofrecen una sensación de libertad inigualable. La combinación de opciones dentro del catamarán hace que el paseo sea adecuado para todo tipo de viajeros, desde aquellos que buscan aventura hasta quienes prefieren la comodidad. Este equilibrio, sumado a la diversidad de escenarios que ofrece el Delta del Tigre, asegura que cada visitante pueda encontrar su forma ideal de disfrutar del viaje, ya sea desde la cubierta superior, capturando imágenes para el recuerdo, o en el primer nivel, degustando una bebida mientras se admira el paisaje. El paseo en catamarán se convierte en una experiencia multisensorial que deja una impresión duradera. El regreso al puerto de Frutos marca el final de un recorrido que deja a todos los pasajeros con una sensación de asombro y gratitud. Mientras el catamarán avanza por los canales del Delta del Tigre, el paisaje comienza a transformarse nuevamente. La naturaleza, que había sido la protagonista durante gran parte del viaje, lentamente cede lugar a las estructuras urbanas. Sin embargo, la transición no es abrupta, sino que se produce de manera armoniosa, permitiendo disfrutar de una última mirada a los frondosos árboles, las casas isleñas
y la tranquilidad del agua. Es un momento ideal para reflexionar sobre la riqueza de este entorno único y su conexión con la vida cotidiana de los habitantes y visitantes. A medida que nos acercamos al puerto, el contraste visual entre el delta y la ciudad se hace más evidente. Por un lado, los canales y su vegetación mantienen esa atmósfera apacible que caracteriza al delta. Por otro, empiezan a aparecer construcciones más grandes, embarcaciones comerciales y el movimiento propio de la actividad urbana. Este contraste, lejos de ser disonante, resulta fascinante, ya que permite apreciar cómo conviven dos mundos aparentemente opuestos, la naturaleza y la urbanización. Este tramo final del viaje se convierte en un momento de despedida, cargado de emociones y recuerdos que quedarán grabados en la memoria de cada visitante. El ambiente dentro del catamarán es relajado, pero también se percibe un aire de nostalgia entre los pasajeros. Las conversaciones giran en torno a las experiencias vividas durante el paseo, los paisajes admirados y los momentos compartidos. Algunos repasan las fotos y videos tomados, mientras otros simplemente se quedan en silencio, observando cómo el delta se va alejando. Es un tiempo para absorber todo lo que este lugar ha ofrecido, desde su belleza natural hasta su atmósfera única, y para reconocer la importancia de preservar un entorno tan especial. Los pasajeros que optaron por el primer nivel del catamarán disfrutan de un último café o bebida mientras observan las escenas del delta pasar por las ventanas. Este espacio, que durante el viaje se convirtió en un refugio cómodo, ahora ofrece una perspectiva íntima del regreso. Cada detalle, desde el reflejo del sol en el agua hasta el movimiento sereno de otras embarcaciones, se convierte en un recordatorio de la serenidad que ofrece el Tigre. Para muchos, este momento es una oportunidad para relajarse y procesar todo lo vivido antes de volver a la rutina.
Desde la cubierta superior, el panorama sigue siendo igual de impresionante. La brisa se intensifica ligeramente, llevando consigo los aromas del río y la vegetación. Los pasajeros aprovechan este tramo final para disfrutar del aire fresco y de la sensación de libertad que ofrece estar al aire libre. Algunos intercambian impresiones con otros viajeros, compartiendo risas y anécdotas, mientras otros prefieren dejarse envolver por el paisaje y el sonido del agua. Este contraste entre interacción y contemplación es parte del encanto del paseo, permitiendo que cada uno viva la experiencia a su manera. A medida que nos acercamos al puerto de Frutos, el bullicio de la ciudad comienza a hacerse audible. Las voces, los motores y los sonidos de la actividad comercial se mezclan con el murmullo del río, creando una transición que marca el retorno a la vida urbana. Este cambio en la atmósfera es gradual, pero inconfundible, y prepara a los pasajeros para el momento en que el catamarán atraque. Sin embargo, incluso en medio de este bullicio, el espíritu del delta sigue presente, recordando la serenidad y belleza de los canales que acabamos de recorrer. El puerto de Frutos aparece finalmente a la vista, con sus colores vibrantes y su movimiento constante. La llegada al puerto es un recordatorio de que el Tigre no solo es un lugar de belleza natural, sino también un centro de actividad humana, donde la tradición y la modernidad se encuentran. Los pasajeros se preparan para desembarcar, algunos con bolsas llenas de recuerdos adquiridos en el puerto antes del paseo, y otros simplemente con el corazón lleno de nuevas experiencias y paisajes inolvidables. Mientras el catamarán se detiene y los pasajeros comienzan a descender, muchos toman un último vistazo al río. La vista del delta desde el puerto tiene su propio encanto, con las embarcaciones pequeñas y las casas isleñas visibles a lo lejos. Este momento final es una despedida, pero también una invitación a regresar, ya que el Tigre tiene la capacidad de quedarse en el corazón de quienes lo visitan. La conexión con este lugar es única, y su magia parece ser interminable. El regreso al puerto de Frutos cierra un ciclo que comienza con la expectativa y termina con la satisfacción de haber vivido una experiencia inolvidable. Cada momento del paseo en catamarán, desde la salida hasta el regreso, ofrece una lección sobre la importancia de la naturaleza y la interacción armoniosa entre el ser humano y su entorno. El Tigre, con su delta y su puerto, no es solo un destino turístico, sino un recordatorio de la riqueza que reside en los paisajes de Argentina y en la conexión que estos generan con quienes los descubren. Al descender del catamarán, la atmósfera está cargada de una mezcla de satisfacción y entusiasmo. Las decenas de turistas que compartieron el viaje con nosotros caminan lentamente hacia el puerto, con sonrisas que reflejan la experiencia vivida. Algunos charlan animadamente sobre los paisajes que descubrieron, mientras otros revisan las fotos y videos que tomaron durante el recorrido. Es evidente que el paseo ha dejado una impresión positiva en todos, pues las expresiones de felicidad son casi unánimes. Este momento final, mientras cada pasajero recupera su rutina, es también una oportunidad para apreciar cómo el delta del Tigre ha logrado conectar a personas de distintas partes del mundo en una experiencia única. El puerto, con su actividad habitual, parece dar la bienvenida a los turistas que regresan del catamarán. Las voces se entremezclan con el ruido de las embarcaciones que zarpan o llegan, creando un ambiente vibrante y animado. Muchos de los pasajeros aprovechan esta parada para comprar un recuerdo más,
en los coloridos locales del puerto de Frutos, o bien para compartir un café en alguno de los bares cercanos. La alegría del paseo aún se siente en el aire, como si el espíritu del delta acompañara a cada visitante hasta el último momento. Este lugar, donde la naturaleza y el comercio se entrelazan, parece ser el escenario perfecto para cerrar la jornada. Entre los pasajeros se nota un clima de camaradería, fruto de las horas compartidas en el catamarán. Las familias se reúnen para una foto final, los grupos de amigos intercambian risas, y algunas parejas caminan de la mano, comentando lo especial que ha sido la experiencia. Incluso entre desconocidos se forman conexiones breves pero significativas, como un intercambio de impresiones sobre el paisaje o una conversación sobre las mejores vistas del paseo. El puerto, con su energía particular, parece amplificar este sentimiento de comunidad, ofreciendo un espacio donde todos se sienten parte de algo más grande, algo que trasciende la simple visita turística. En conclusión, desde el puerto de Frutos hasta los rincones más serenos del delta, este viaje invita a reflexionar sobre la importancia de los ecosistemas y el papel que juegan en nuestras vidas. Los ríos del Tigre no solo son caminos de agua, sino también portadores de historias y emociones que quedan grabadas en quienes tienen la fortuna de navegar sus aguas. El delta del Tigre no solo es un destino turístico, sino también un ecosistema clave para la región. Sus humedales actúan como reguladores naturales, controlando inundaciones y purificando el agua, mientras que su rica biodiversidad alberga numerosas especies de flora y fauna. Entre las aves más comunes se encuentran garzas, martín pescadores y loros barranqueros, que hacen del delta un paraíso para los observadores de aves. Asimismo, las aguas del Paraná y sus afluentes son hogar de peces como el dorado, el surubí y el sábalo, fundamentales para la economía y la cultura local. La historia del delta del Tigre está profundamente entrelazada con el desarrollo de la región. Desde tiempos prehispánicos, los pueblos originarios utilizaron sus aguas como vías de comunicación y sus recursos naturales para su subsistencia. Con la llegada de los colonizadores europeos, el delta comenzó a ser explotado para la agricultura y la ganadería, pero su carácter único lo convirtió también en un lugar de recreo y descanso. Durante el siglo XX, el Partido de Tigre y sus islas se consolidaron como un destino turístico emblemático para quienes buscaban un contacto más directo con la naturaleza. La vida en el delta está marcada por su conexión con el agua. Las casas construidas sobre pilotes, las escuelas flotantes y los almacenes accesibles en lancha son parte de su peculiar identidad. Los habitantes del delta desarrollaron un modo de vida adaptado a los cambios estacionales y a las crecidas del río. Esta relación armónica con el entorno ha inspirado a escritores, artistas y cineastas, que han encontrado en el delta una fuente inagotable de historias y paisajes. Este vínculo entre cultura y naturaleza es uno de los aspectos más fascinantes de la región. La oferta turística del delta del Tigre es amplia y diversa, incluyendo actividades como senderismo, pesca deportiva, avistaje de aves y visitas a museos locales. Muchos turistas eligen alojarse en cabañas o en hoteles boutique sobre el río, que ofrecen una experiencia inmersiva y tranquila. Por otro lado, los restaurantes isleños destacan por sus platos típicos, especialmente aquellos elaborados con pescado fresco, como empanadas de sábalo o dorado a la parrilla. Estas experiencias combinan el disfrute del entorno natural con el sabor de la gastronomía regional. Sin embargo, el delta del Tigre enfrenta desafíos importantes relacionados con el impacto ambiental y el desarrollo humano. La expansión urbana, la deforestación y la contaminación del agua amenazan este frágil ecosistema. Por ello, se han implementado iniciativas de conservación que buscan preservar su riqueza natural.
Organizaciones ambientales, comunidades locales y el gobierno trabajan conjuntamente en programas de educación ambiental, limpieza de ríos y restauración de humedales, con el objetivo de garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este tesoro natural. En definitiva, el Delta del Tigre es mucho más que un destino turístico. Es un espacio vital para la biodiversidad, la cultura y el bienestar humano. Su belleza escénica, su riqueza ecológica y su papel histórico lo convierten en un lugar único en el mundo. A tan solo un corto viaje de la ciudad de Buenos Aires ofrece una experiencia que combina tranquilidad, aventura y conexión con la naturaleza, permitiendo a sus visitantes redescubrir el valor de los entornos naturales y la importancia de conservarlos. El Delta del Tigre es un espacio único donde la naturaleza está en constante cambio, moldeando no solo el paisaje, sino también la vida de quienes lo habitan o visitan. Las islas nacen y desaparecen al ritmo de los sedimentos que el río deposita o retira en función de sus crecidas y bajantes. Esta transformación permanente convierte al delta en un lugar impredecible y fascinante, donde cada estación del año aporta un matiz diferente. En otoño, los tonos rojizos y ocres de la vegetación pintan un cuadro nostálgico, mientras que el verano estalla en verdes vibrantes y amarillos cálidos. Este ciclo natural no solo embellece el entorno, sino que también ofrece una experiencia cambiante que atrae a visitantes de todo el mundo. La vida en el Delta del Tigre está íntimamente ligada al agua y a los cambios que ésta trae consigo. Uno de los aspectos más cautivadores de Campanópolis es su arquitectura inspirada en la Edad Media. Aquí, los visitantes pueden admirar una serie de edificaciones medievales, con techos de madera, paredes de piedra y fachadas irregulares. Los detalles de cada construcción reflejan un trabajo minucioso, desde las torres que recuerdan a antiguos castillos europeos hasta los arcos y pasadizos de estilo gótico. Cada estructura parece tener su propia historia y personalidad, como si guardara secretos del pasado. A lo largo de los años, el lugar ha ido sumando construcciones únicas, formando un conjunto ecléctico que emula la estética medieval. El encanto de Campanópolis radica en su aspecto medieval, una particularidad que lo diferencia de otros destinos turísticos en Buenos Aires. Este lugar es mucho más que un conjunto de construcciones antiguas. Es una aldea que te transporta a otra época. La arquitectura del sitio, inspirada en los estilos de la Edad Media, parece haber sido sacada de las páginas de un libro de historia. A diferencia de otros puntos turísticos populares de Buenos Aires, como Caminito o el Obelisco, Campanópolis ofrece una experiencia más inmersiva y única. Con sus torres, callejones empedrados y fachadas de piedra, es un rincón mágico,
donde cada visitante puede imaginarse en un mundo de caballeros, castillos y aventuras. A medida que los turistas exploran Campanópolis, se dan cuenta de que la arquitectura medieval aquí no es solo decorativa. Cada detalle tiene una historia y un propósito. Las construcciones fueron diseñadas para evocar una estética medieval, utilizando materiales reciclados y elementos de construcciones antiguas, lo que le da autenticidad y carácter al lugar. Las puertas de madera robusta, los arcos góticos y las ventanas enrejadas son solo algunos de los detalles que cautivan a quienes visitan. Esta fusión de estilos y elementos crea una atmósfera única que transporta a los visitantes a un pasado lejano. Aunque Buenos Aires es conocida por su arquitectura colonial y moderna, Campanópolis añade una dimensión inesperada y profundamente evocadora a la oferta cultural de la ciudad. La atmósfera de Campanópolis es completamente diferente a la de otros destinos turísticos en Buenos Aires. No se trata de un lugar animado con el bullicio de un mercado o el colorido de un barrio artístico como Caminito. En cambio, Campanópolis ofrece un espacio de tranquilidad y misterio. Caminar por sus calles es como recorrer un antiguo pueblo europeo, con un toque de nostalgia y calma. Los turistas que llegan hasta aquí encuentran en Campanópolis un refugio del ritmo frenético de la ciudad, un lugar donde pueden relajarse y sumergirse en un ambiente que parece haber sido congelado en el tiempo. Cada callejuela y cada plaza invita a detenerse y admirar los detalles que hacen de este lugar un sitio tan especial. Aunque en sus inicios no era un destino ampliamente conocido, la popularidad de Campanópolis ha crecido en los últimos años. Poco a poco, se ha convertido en una visita obligada para quienes buscan experiencias diferentes y auténticas en Buenos Aires. Los visitantes que se aventuran más allá del circuito turístico tradicional descubren en Campanópolis un lugar que desafía la modernidad y celebra el pasado. Gracias a las redes sociales y a las recomendaciones de quienes ya lo han visitado, Campanópolis ha ganado notoriedad como un sitio fotogénico y fascinante, ideal para los amantes de la historia y de los escenarios únicos. Su encanto medieval atrae a una variedad de turistas, desde fotógrafos y cineastas hasta familias y curiosos que buscan un escape de lo cotidiano. El perfil del turista que visita Campanópolis es tan diverso como el propio lugar. Muchos visitantes llegan atraídos por la arquitectura medieval, mientras que otros encuentran en este sitio un escenario ideal para sesiones de fotos o producciones audiovisuales. La magia de Campanópolis reside en que ofrece algo para todos. Para los aficionados a la historia, el lugar es un portal a la Europa medieval. Para los amantes de la naturaleza, es un entorno tranquilo rodeado de vegetación. Y para los entusiastas de la fantasía, es un escenario digno de cuentos y leyendas. En cada rincón se pueden encontrar personas de diferentes partes del mundo, unidas por la fascinación que despierta este rincón medieval en medio de Argentina. Uno de los mayores atractivos de Campanópolis es su capacidad de transportarte a otra época con cada paso. Los castillos y torres, con sus paredes de piedra y sus techos altos, evocan una época de caballeros y reyes. Las escaleras de piedra desgastadas, los pasadizos estrechos y las vigas de madera crean un ambiente que parece sacado de una novela de fantasía. Este ambiente envolvente y detallado es una de las razones por las que muchos turistas prefieren Campanópolis sobre otros lugares turísticos más convencionales. No es simplemente un lugar que se visita, es un sitio que se vive y se experimenta, donde la imaginación cobra vida. A pesar de su creciente popularidad,
Campanópolis sigue siendo un destino para aquellos dispuestos a explorar más allá de los circuitos turísticos habituales. Muchos visitantes se sorprenden al descubrir que este enclave medieval se encuentra tan cerca de la ciudad. El esfuerzo de trasladarse hasta Campanópolis es recompensado con una experiencia que no puede compararse con la de otros puntos turísticos. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de un recorrido sin las multitudes habituales y tomarse su tiempo para apreciar cada detalle. Esto lo convierte en un espacio ideal para aquellos que buscan una experiencia más personalizada y menos comercializada. Campanópolis está en camino de consolidarse como un ícono cultural y turístico de Buenos Aires. La villa medieval ofrece a los visitantes la oportunidad de conectar con la historia y la arquitectura en un ambiente que pocos lugares pueden ofrecer. A medida que más personas descubren su encanto, el sitio continúa ganando relevancia, como un espacio que celebra tanto la creatividad como la perseverancia de su fundador, Antonio Campana. Hoy, Campanópolis es un homenaje a la Edad Media y un recordatorio de que la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Para quienes lo visitan, Campanópolis no solo es un lugar que se admira, sino un sitio que inspira y deja una huella imborrable. La historia de Campanópolis está marcada por la tenacidad y visión de su fundador, Antonio Campana, quien decidió darle vida a un sueño único. Nacido en una familia de inmigrantes italianos, Campana desarrolló una exitosa carrera en la industria de las conservas. Sin embargo, en 1976 decidió adquirir 200 hectáreas en González Catán, en las afueras de Buenos Aires, como una inversión sin mayores planes de desarrollo. Su vida cambió inesperadamente cuando fue diagnosticado con cáncer, y este suceso lo inspiró a embarcarse en una transformación profunda, no solo de sus tierras, sino de su legado personal. Este momento crucial lo llevó a plantearse un proyecto ambicioso: construir una ciudad única, inspirada en el pasado y cargada de simbolismo. La primera gran transformación que realizó fue en el suelo mismo de Campanópolis. Las tierras, que en ese entonces eran utilizadas como un basural, fueron completamente limpiadas y recuperadas, convirtiéndose en el lienzo de su visión. Con un compromiso por la naturaleza, Campana decidió convertir el terreno en un espacio fértil y verde, y comenzó una labor de reforestación monumental. Durante los primeros años, plantó más de 100.000 árboles, lo que transformó la desolación en un paisaje boscoso y lleno de vida. Este acto de reverdecer la tierra refleja el carácter resiliente de su fundador, quien, enfrentando la enfermedad, optó por renacer junto con sus tierras. El nuevo paisaje marcó el primer paso hacia el proyecto monumental de construir una aldea medieval. Una vez que las tierras estuvieron listas, Campana comenzó a edificar su sueño de una ciudad europea en plena Argentina. Inspirado por sus raíces y con una profunda nostalgia hacia la tierra de sus padres, decidió que la villa debería evocar las callejuelas y plazas de Calabria, el hogar de su familia en el sur de Italia. No había planos ni arquitectos que estructuraran el proyecto. En cambio, cada construcción fue erigida a partir de la intuición y la creatividad de su fundador. Esta ausencia de un plan detallado convirtió a Campanópolis en un sitio orgánico y auténtico, donde cada rincón parece surgir naturalmente, como si hubiese estado allí desde hace siglos. Las construcciones de Campanópolis reflejan un ecléctico estilo arquitectónico que mezcla elementos medievales, renacentistas y rústicos, como si cada edificio hubiera absorbido la influencia de diferentes épocas y lugares. Para dar vida a esta visión, Campana utilizó materiales de construcción reciclados que provenían de demoliciones y obras antiguas,
un recurso que añadió autenticidad y carácter a cada estructura. Las piedras, maderas y hierro de cada edificación parecen contar sus propias historias. Esta técnica de reutilización no solo fue una decisión estética, sino también un homenaje a la durabilidad de las cosas y al espíritu de supervivencia, cualidades que Campana valoraba profundamente. Uno de los elementos arquitectónicos más distintivos de Campanópolis son sus torres y castillos, los cuales emulan las construcciones europeas medievales. Estas estructuras, con sus robustas paredes de piedra y detalles en hierro forjado, parecen haberse detenido en el tiempo, desafiando la modernidad que rodea a Buenos Aires. Los castillos, con sus torres que se elevan hacia el cielo, representan la fortaleza del espíritu humano y la capacidad de Campana para edificar un sueño. Dentro de estos castillos, los visitantes pueden recorrer pasillos y escaleras que parecen transportarlos a otra época, sumergiéndolos en la fantasía de un tiempo pasado que aún parece vivo. La inspiración calabresa también se manifiesta en los callejones y plazas de Campanópolis, que evocan el estilo de los antiguos pueblos italianos. Estos caminos estrechos y empedrados, rodeados de construcciones rústicas, crean una atmósfera de intimidad y nostalgia. Campana imaginó estos espacios como lugares donde las personas pudieran sentir la conexión con sus raíces, un espacio que invitara a la reflexión y el descanso. Además, cada callejón, con sus esculturas, lámparas de hierro y detalles arquitectónicos únicos, se convierte en un espacio fotográfico ideal, cautivando a los visitantes y transportándolos a una época de simplicidad y misticismo. Con los años, Campanópolis ha ganado renombre como destino turístico, atrayendo a quienes buscan una experiencia única de historia y fantasía. La villa se ha consolidado como un espacio para producciones audiovisuales y eventos culturales, y muchos visitantes la consideran un escenario digno de películas épicas como Harry Potter o El Señor de los Anillos. Esta conexión con el cine y la literatura fantástica realza el atractivo del lugar, haciéndolo un sitio donde la realidad y la ficción se entrelazan. Para muchos, Campanópolis representa un escape de la rutina y la modernidad, un rincón en el tiempo donde los sueños de su fundador cobran vida con cada piedra y cada árbol. El legado de Antonio Campana permanece vivo en cada rincón de Campanópolis, un testimonio del poder de la perseverancia y la imaginación. Su visión de crear un espacio donde el pasado y la naturaleza se entrelacen ha dejado una huella indeleble en la región, transformando un antiguo basural en un lugar de historia y arte. Hoy en día, Campanópolis no solo es un sitio turístico, sino también un recordatorio de que los sueños más grandes pueden materializarse con esfuerzo y determinación. Junto con las demás edificaciones, ayudan a crear una atmósfera única y envolvente. Es una invitación a explorar cada rincón de la aldea y descubrir sus secretos,
Caminar por los callejones de Campanópolis es como entrar en un laberinto lleno de sorpresas. Las calles angostas y empedradas, rodeadas de edificios de aspecto antiguo, parecen contarte historias mientras avanzas. En muchos de estos caminos, los detalles arquitectónicos cambian en cada esquina, desde rejas forjadas hasta pequeñas esculturas ocultas en las fachadas. Los callejones evocan un ambiente medieval de misterio y encanto, donde cada esquina oculta una sorpresa y cada puerta parece llevarte a un mundo diferente. Para los amantes de la fotografía, estos pasajes ofrecen un sinfín de oportunidades para capturar imágenes que transportan al pasado. Si eres un apasionado de la Edad Media y disfrutas de las atmósferas mágicas y misteriosas de sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos y El Hobbit, Campanópolis es un destino que sin duda te cautivará. Este rincón en las afueras de Buenos Aires te transporta a un mundo de fantasía, emulando a la perfección el estilo medieval que tanto se aprecia en esas historias épicas. La aldea, con sus imponentes construcciones de piedra, sus torres elevadas y sus callejones empedrados, parece haber sido sacada directamente de un libro de aventuras. Campanópolis no solo ofrece una experiencia arquitectónica, sino también una inmersión en un ambiente mágico que te hará sentir en otro tiempo y lugar, rodeado de leyendas y secretos. Explorar Campanópolis es como sumergirse en las calles de una auténtica ciudad medieval. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para emular un ambiente que recuerda a las antiguas villas europeas. Al pasear por sus callejones, rodeado de muros de piedra, ventanales de arcos góticos y puertas de madera maciza, es fácil imaginar que se trata de un lugar donde podrían haberse rodado escenas de películas de fantasía medieval. Los pasadizos oscuros y las escaleras en espiral te hacen sentir que estás recorriendo una fortaleza donde héroes y magos habrían vivido. El sitio no necesita efectos especiales. Su arquitectura y entorno logran crear una atmósfera que podría pertenecer al mundo mágico de Hogwarts o la Tierra Media de Tolkien. Uno de los aspectos que más fascina a los visitantes de Campanópolis es la riqueza de sus detalles arquitectónicos. Desde imponentes castillos con torres hasta pequeños puentes de madera y piedra, cada rincón parece diseñado para sorprender. Cada edificio cuenta con ornamentos y estructuras que reflejan la estética medieval. Y aunque muchas construcciones tienen un toque rústico y de fantasía, conservan un realismo que transporta al pasado. Las fachadas decoradas con elementos de hierro forjado y las ventanas de cristal emplomado evocan la artesanía de la época, sumando autenticidad a la experiencia. Caminar por estos escenarios es como recorrer las calles de una antigua villa europea, donde cada espacio parece tener su propio encanto y su historia. Los castillos y torres de Campanópolis representan el punto culminante de su estética medieval. Estas estructuras robustas y majestuosas tienen un aire de misterio que cautiva a quienes se aventuran a explorarlas. Los visitantes pueden subir por escaleras estrechas de piedra, recorrer pasillos que parecen no tener fin y descubrir rincones ocultos que despiertan la imaginación. En algunos de estos castillos es fácil imaginar escenas como las de El Señor de los Anillos, donde personajes legendarios caminaban por salones llenos de historia. Los techos altos y las paredes de piedra evocan una atmósfera imponente, como si cada estructura guardara los secretos de épocas antiguas. Además,
Su imponente presencia, rodeada de naturaleza, invita a los visitantes a explorar y dejarse llevar por la atmósfera que envuelve cada rincón. La vegetación que rodea Campanópolis añade una capa adicional de encanto a la experiencia. Con su gran extensión de tierras, cubiertas por árboles altos y zonas boscosas, el lugar parece un refugio escondido en el bosque, como las aldeas secretas de las historias fantásticas. La conexión entre la naturaleza y la arquitectura medieval es una de las características más fascinantes del lugar. Los árboles centenarios y los arroyos que atraviesan el predio completan la escena, haciendo que el sitio se sienta apartado del mundo moderno. Caminar por Campanópolis es una oportunidad para desconectar y dejarse llevar por el ambiente. Un espacio donde la naturaleza y la historia se encuentran en perfecta armonía. El misticismo que emana de Campanópolis hace que cada visitante se sienta parte de una historia fantástica. Las calles y los pasajes oscuros están llenos de detalles que capturan la atención y despiertan la imaginación. Al adentrarse en estos espacios, muchos sienten que están viviendo aventura, casi como si fueran parte de un libro o una película. Esto es lo que hace que Campanópolis sea una experiencia tan única. No solo es un lugar que se observa, sino un espacio que se vive, donde cada visitante puede sentir que forma parte de un mundo de caballeros, magos y seres fantásticos. Es, sin duda, una oportunidad para escapar de la realidad y sumergirse en una experiencia de ensueño. Campanópolis ha logrado consolidarse como un destino inigualable para los amantes de la fantasía medieval, pero también para aquellos que buscan experiencias únicas. Este enclave se ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes desean vivir una experiencia fuera de lo común, un sitio que fusiona la historia, la naturaleza y la imaginación. Aunque no es tan popular como otros puntos turísticos, su fama crece día a día gracias a los visitantes que comparten su experiencia en redes sociales y a aquellos que regresan maravillados. Para los apasionados de las sagas de fantasía, Campanópolis es un destino que permite conectar con la esencia de esos mundos y vivir, al menos por un día, la magia de la Edad Media en plena Argentina. Los castillos son, sin duda, una de las principales atracciones de Campanópolis. Estas majestuosas construcciones se erigen como guardianes del tiempo y el espacio, con su diseño robusto y su aire imponente. Con torres altas, almenas y fachadas de piedra, los castillos son el corazón de la aldea y el lugar donde muchos visitantes sienten que han viajado en el tiempo. Dentro de estos castillos se encuentran pasillos, escaleras y habitaciones que evocan la vida en la Edad Media, con decoraciones que recuerdan los interiores de los castillos europeos. Explorar estas construcciones es como adentrarse en las páginas de una novela épica. La experiencia en Campanópolis no sería completa sin mencionar la naturaleza que rodea la aldea. Con sus 200 hectáreas de extensión, el predio incluye no solo construcciones, sino también áreas verdes, bosques y pequeños arroyos. Esta combinación de naturaleza y arquitectura crea una atmósfera única donde la historia y el entorno natural se encuentran en perfecta armonía. Los árboles altos y los arbustos que rodean los edificios ayudan a completar la ilusión de estar en una época diferente,
lejos del ruido y la modernidad de la ciudad. Este equilibrio entre naturaleza y arquitectura es uno de los aspectos que hace que Campanópolis sea un lugar tan especial. Para muchos, Campanópolis es un sitio de escapismo y fantasía. Es un lugar donde se pueden recrear escenas de películas o libros de fantasía medieval, y muchos lo comparan con escenarios como los de Harry Potter o El Señor de los Anillos. Este paralelismo surge de la sensación de magia y misticismo que emana de cada rincón de la aldea. Además, el lugar es frecuentado para la realización de producciones audiovisuales, sesiones de fotos y eventos temáticos, lo que lo convierte en un sitio predilecto para aquellos que buscan una ambientación de fantasía sin salir de Argentina. Para los visitantes, Campanópolis ofrece una experiencia inolvidable y única en Latinoamérica. Finalmente, Campanópolis es un testimonio del poder de la imaginación y la pasión por la historia. La aldea no solo es un homenaje a la Edad Media, sino también a la creatividad de su creador, quien logró materializar un sueño en un proyecto tangible. Es un lugar donde la arquitectura, la naturaleza y la historia se unen para ofrecer una experiencia inigualable. Para aquellos que buscan un viaje en el tiempo sin salir de Buenos Aires, Campanópolis se convierte en una visita obligada, un refugio de la modernidad donde el pasado cobra vida en cada esquina. Campanópolis no es solo una aldea medieval, es el fruto de una visión personal e inusual. Antonio Campana, su creador, no tenía un título en arquitectura ni en ingeniería, ni contrató expertos para desarrollar su proyecto. En lugar de eso, decidió seguir sus propias ideas y construir este sitio único junto con albañiles del barrio. Lo que Campana tenía era una imaginación desbordante y un deseo genuino de crear un lugar especial, como si poseyera un posgrado en imaginación. Su decisión de trabajar con personas locales, en lugar de profesionales, le dio a Campanópolis un carácter rústico y auténtico, donde cada estructura parece contar una historia única, llena de pasión y creatividad. Este enfoque intuitivo y artístico es, en gran parte, lo que hace de Campanópolis un lugar tan fascinante. La esencia de Campanópolis se encuentra en la falta de planificación técnica formal, lo cual resultó en un diseño tan peculiar como encantador. Sin los planos estructurados de un arquitecto, cada edificación aquí tiene su propia lógica y su propio carácter. Este estilo espontáneo puede observarse en las formas irregulares de las construcciones, en los detalles ornamentales y en la variedad de estilos que se mezclan en un mismo espacio. Cada rincón y cada esquina tienen un toque artesanal y único, desde los materiales reciclados hasta los diseños improvisados. Esta autenticidad, producto de la ausencia de un plan rígido, permite que Campanópolis evoque la sensación de ser un pueblo de cuento, como si se tratara de un lugar fuera del tiempo y la realidad. Uno de los sectores más emblemáticos de Campanópolis es el área conocida como el pueblo o la aldea, que incluye las famosas 12 casitas del bosque. Este conjunto de pequeñas viviendas parece haber salido de un libro de cuentos antiguos. Con sus tejados inclinados, sus muros de piedra y madera, y sus ventanas diminutas, estas casitas evocan un mundo de fantasía, donde se podría imaginar la vida de personajes de cuentos infantiles o leyendas misteriosas. Estas casitas no solo capturan el estilo medieval que caracteriza a Campanópolis, sino que también ofrecen una atmósfera única que oscila entre la nostalgia y el misterio.
Muchos visitantes sienten que están en el escenario de una película de fantasía, como si en cualquier momento fueran a aparecer personajes mágicos o secretos antiguos. Sin embargo, las 12 casitas del bosque no solo recuerdan a los cuentos de hadas, sino que también poseen una atmósfera ligeramente inquietante, como si estuvieran a medio camino entre un cuento infantil y una historia de terror. Las pequeñas ventanas y las puertas de madera crujen con el viento, y el entorno boscoso añade una capa de misterio que parece sacar a la superficie la dualidad de Campanópolis, un espacio que es a la vez encantador y extraño. Algunos visitantes describen la sensación de recorrer estas casitas como si estuvieran en una película de suspenso donde cada puerta y cada esquina podrían esconder algo inesperado. Esta mezcla de fantasía y un toque oscuro es parte del atractivo del lugar, donde la historia y la imaginación se entrelazan para crear una experiencia única. El entorno boscoso que rodea las casitas también contribuye a esta atmósfera enigmática. Al caminar entre los árboles, bajo la sombra de las ramas, uno se siente completamente alejado de la ciudad y del mundo moderno. La vegetación densa y la luz tenue crean un escenario natural que potencia la experiencia de Campanópolis, permitiendo a los visitantes sumergirse por completo en la atmósfera del lugar. Los sonidos del bosque, junto con las estructuras antiguas y rústicas, invitan a la contemplación y a la exploración. Para muchos, caminar por este bosque es como cruzar el umbral hacia otro mundo, un espacio que invita a explorar cada rincón y a dejarse llevar por la imaginación. Cada casita del bosque parece tener una personalidad propia, como si fueran personajes de una historia que nunca fue contada. Algunas tienen chimeneas torcidas, otras están decoradas con objetos reciclados y otras parecen hechas de una mezcla caótica de materiales, lo cual aumenta su encanto rústico y auténtico. Este toque de improvisación añade una dimensión extra al recorrido, ya que los visitantes pueden dejar volar su imaginación y construir sus propias historias sobre quién podría haber vivido en esas casitas, o sobre los secretos que podrían albergar. La falta de uniformidad y perfección es lo que da vida a estas pequeñas construcciones, haciéndolas parecer reales y cargadas de historia. El trabajo con materiales reciclados es otro aspecto que hace a Campanópolis especial y único. Antonio Campana, en su afán por reutilizar y transformar, creó un espacio donde cada detalle tiene una segunda vida. Los visitantes pueden ver puertas antiguas, ventanas de distintas formas y materiales, y otros elementos recuperados que han sido integrados de forma creativa en cada construcción. Este enfoque no solo demuestra una visión ecológica y de reciclaje, sino que también añade una capa de autenticidad al lugar. Los materiales, con su desgaste natural y su carácter, aportan una sensación de antigüedad real, como si Campanópolis llevara siglos existiendo en ese mismo lugar. A pesar de no tener una formación formal en arquitectura, Antonio Campana logró crear un lugar que hoy en día es un destino turístico reconocido y apreciado. La falta de estudios técnicos y la construcción a partir de la intuición y el reciclaje hicieron que Campanópolis no solo sea un lugar pintoresco, sino también un reflejo de la creatividad y del espíritu de su fundador. Cada estructura, cada rincón y cada casita del bosque son un tributo a la capacidad de soñar y crear sin restricciones. Campanópolis, con sus casitas de cuento, su bosque encantado y su carácter inusual, es un espacio que invita a los visitantes a desconectarse del mundo exterior y dejarse llevar por la magia y el misterio de un pueblo medieval construido desde la pura imaginación.
Campanópolis es una ciudad que nació de la visión y perseverancia de un hombre que, frente a una serie de adversidades, decidió transformar un terreno desolado en un lugar mágico y atemporal. Antonio Campana, un empresario argentino que adquirió el predio de 200 hectáreas en 1976, tras una larga batalla legal, se propuso convertir aquel terreno en algo especial. Sin embargo, poco después de obtenerlo, recibió la noticia de que tenía cáncer de amígdalas. En lugar de desanimarse, este diagnóstico impulsó a Campana a comenzar su proyecto con aún más fuerza y determinación. Contra todo pronóstico, Campana no solo sobrevivió al cáncer, sino que vivió 25 años más. Tiempo suficiente para ver su sueño convertirse en realidad. Este hecho lo convirtió en un símbolo de tenacidad y un verdadero ejemplo de cómo la adversidad puede alimentar el deseo de crear algo único. Desde sus primeros pasos, Campanópolis fue concebida como un refugio inspirado en la Europa medieval. Un espacio donde la naturaleza y la arquitectura se funden en perfecta armonía. Al recorrer el predio, los visitantes se encuentran con paisajes que parecen sacados de un cuento. Bosques frondosos, ríos, lagos y arroyos serpentean entre las construcciones, mientras puentes de piedra y de madera cruzan el agua, invitando a explorar cada rincón. Esta combinación de elementos naturales y estructuras medievales le da al lugar un carácter especial, en el que cada camino adoquinado y cada fuente parecen llevar a otro mundo. La intención de Campana fue crear un espacio donde se pudiera viajar a través del tiempo, y cada detalle en Campanópolis cumple con esta misión, permitiendo que los visitantes se sientan en una aldea de la Edad Media. Caminar entre los árboles y explorar el bosque que rodea la aldea es una experiencia que conecta a los visitantes con la naturaleza y les permite desconectar del ritmo de la vida cotidiana. Para muchos, esta mezcla de arquitectura medieval y naturaleza salvaje es lo que hace de Campanópolis un lugar tan único y especial, un refugio donde se puede encontrar calma y aventura en un solo sitio. Finalmente, lo que hace a Campanópolis verdaderamente especial es su capacidad para contar la historia de su fundador, Antonio Campana, y su incansable lucha por hacer realidad su sueño. Avenida 9 de Julio. La Avenida 9 de Julio, una de las avenidas más anchas del mundo, es un emblema de Buenos Aires y un símbolo de su dinamismo y grandeza urbana. Con un ancho que alcanza los 140 metros en algunos tramos, esta avenida se extiende por más de 3 kilómetros desde la Avenida del Libertador hasta la Avenida San Juan, atravesando el corazón de la ciudad. Inaugurada en 1937, la 9 de julio toma su nombre de la fecha de la independencia argentina, celebrada el 9 de julio de 1816. A lo largo de su extensión, la avenida está flanqueada por importantes edificios históricos, modernos rascacielos, teatros y una gran variedad de comercios y restaurantes, convirtiéndose en un eje vital tanto para el transporte como para la actividad económica y cultural de la ciudad. Uno de los hitos más reconocibles de la Avenida 9 de Julio es el Obelisco de Buenos Aires, ubicado en la intersección con la Avenida Corrientes. Este monumento, inaugurado en 1936, conmemora el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. El obelisco no solo es un punto de referencia visual clave en la ciudad, sino también un lugar de encuentro para manifestaciones, celebraciones deportivas y eventos culturales. Su imponente presencia y su ubicación central lo convierten en un símbolo icónico de la capital argentina. Desde el obelisco, la vista a lo largo de la 9 de julio ofrece una impresionante perspectiva del movimiento constante de la ciudad, con el tráfico fluido y las luces que la iluminan por la noche. La Avenida 9 de Julio es también un importante corredor de transporte,
con numerosas líneas de colectivos y estaciones de metro que la recorren y la cruzan. La línea C del subte, que conecta con varias otras líneas en la red de transporte subterráneo de la ciudad, tiene una estación en la 9 de Julio, facilitando el acceso a diferentes partes de Buenos Aires. Además, la avenida cuenta con carriles exclusivos para el transporte público, conocidos como Metrobús, que mejoran la eficiencia del tránsito y reducen los tiempos de viaje para miles de pasajeros diariamente. La infraestructura de la 9 de Julio ha sido continuamente mejorada para acomodar el creciente flujo de tráfico y para hacer más accesible el transporte público, reflejando la importancia de la avenida en la movilidad urbana. Los alrededores de la avenida 9 de Julio están llenos de puntos de interés cultural y turístico. A pocos pasos del obelisco se encuentra el Teatro Colón, uno de los teatros de ópera más importantes y reconocidos del mundo. Inaugurado en 1908, el Teatro Colón es famoso por su acústica excepcional y su arquitectura magnífica. Los visitantes de la avenida pueden disfrutar de visitas guiadas al teatro, alguna de sus prestigiosas producciones de ópera, ballet y conciertos. Además, la avenida está rodeada de plazas y parques, como la Plaza de la República, que ofrece un espacio verde en medio del bullicio urbano, proporcionando un respiro a los transeúntes y trabajadores de la zona. La avenida 9 de Julio no solo es un centro de actividad durante el día, sino que también cobra vida por la noche. Los teatros, cines, bares y restaurantes a lo largo de la avenida y en sus alrededores atraen a locales y turistas que buscan entretenimiento y gastronomía. La cercanía de la avenida a barrios como San Telmo, conocido por su ambiente bohemio y sus milongas de tango, y Palermo, famoso por su vibrante vida nocturna, hace que la 9 de Julio sea un punto de partida ideal para explorar la vida nocturna de Buenos Aires. Las luces de la ciudad y el movimiento constante de personas y vehículos crean una atmósfera dinámica y emocionante, mostrando a Buenos Aires como una ciudad que nunca duerme. En resumen, la avenida 9 de Julio es mucho más que una vía de tránsito. Es un reflejo de la identidad de Buenos Aires. Una arteria que conecta la historia, la cultura y la vida moderna de la ciudad. Desde su diseño monumental y su función crucial en la red de transporte, hasta su riqueza cultural y su vibrante vida nocturna, la avenida encapsula la esencia de la capital argentina. Caminar por la 9 de Julio es experimentar el ritmo y el espíritu de Buenos Aires en su forma más pura. Un testimonio del crecimiento y la evolución de una de las ciudades más fascinantes de América Latina. Caminito y La Boca. Es peligroso. Caminito y La Boca es una de las zonas más icónicas de Buenos Aires, famosa por su vibrante arte callejero, sus coloridas casas de chapa y su rica historia cultural. Esta área, ubicada cerca del puerto, se ha convertido en un punto de interés turístico imperdible, especialmente conocida por sus conexiones con el tango y el fútbol. Caminito, con su corto trayecto peatonal, es un museo a cielo abierto donde artistas locales exhiben sus obras y bailarines de tango ofrecen espectáculos improvisados. Las casas pintadas de colores brillantes son un recordatorio del pasado inmigrante de la zona, donde los residentes utilizaban la pintura sobrante de los barcos para embellecer sus hogares. Sin embargo, a pesar de su atractivo turístico y cultural, es importante ser consciente de las precauciones necesarias para disfrutar de la visita de manera segura. La Boca, como muchos barrios históricos y populares en grandes ciudades, tiene áreas que pueden ser consideradas inseguras, especialmente para aquellos que no están familiarizados con el entorno. Los turistas son generalmente aconsejados a permanecer dentro de las zonas más concurridas y turísticas, como Caminito y sus alrededores inmediatos. Alejarse demasiado de estos puntos puede significar adentrarse en áreas con menor presencia policial y menos infraestructura turística, donde el riesgo de delitos como robos o hurtos puede aumentar. La belleza de La Boca contrasta con su realidad socioeconómica, ya que muchas partes del barrio siguen enfrentando desafíos significativos en términos de pobreza y seguridad. A pesar de estas advertencias, es posible disfrutar de Caminito y La Boca con algunas precauciones básicas.
Viajar en grupos, evitar mostrar objetos de valor de manera ostentosa y estar atento al entorno son medidas simples pero efectivas para minimizar riesgos. Además, utilizar transporte confiable para llegar y salir de la zona, como taxis o servicios de transporte privados, puede proporcionar una capa adicional de seguridad. Durante el día, la presencia de otros turistas y locales en el área turística de Caminito crea un ambiente más seguro y acogedor. Sin embargo, es recomendable planificar la visita de manera que se pueda regresar antes del anochecer, cuando la actividad disminuye y la vigilancia puede ser menor. La Boca es también hogar del famoso estadio de fútbol La Bombonera, donde juega el Club Boca Juniors. Los días de partido, especialmente aquellos con gran afluencia de fanáticos, pueden cambiar la dinámica del barrio. Si bien el fútbol es una parte integral de la cultura argentina, y ver un partido en La Bombonera puede ser una experiencia emocionante, es importante tomar precauciones adicionales debido a las grandes multitudes y la pasión intensa de los hinchas. Los tours organizados al estadio suelen ser una opción segura y conveniente para los turistas que desean explorar este aspecto del barrio, sin exponerse a situaciones potencialmente riesgosas. En resumen, mientras que Caminito y La Boca ofrecen una ventana fascinante a la historia y cultura de Buenos Aires, es crucial mantener la cautela y seguir las recomendaciones de seguridad para garantizar una visita agradable y libre de incidentes. Buenos Aires, con su encanto único y su rica diversidad cultural, deja una impresión duradera en quienes tienen la fortuna de explorarla, más allá de sus monumentos históricos y su arquitectura majestuosa. La ciudad respira vida en cada rincón, desde los mercados llenos de colores hasta las animadas plazas donde la música y la danza son parte del día a día. Es un lugar donde la historia se entrelaza con la modernidad, donde el pasado y el presente convergen en una sinfonía de experiencias sensoriales y emocionales. La cultura del tango, tan arraigada en el alma porteña, es solo un ejemplo de la pasión que define a Buenos Aires. Sus milongas y espectáculos de tango no son solo entretenimiento, sino una expresión artística profundamente arraigada en la identidad cultural de la ciudad. Bailarines apasionados danzan al ritmo de la música, transmitiendo emociones que van desde la melancolía hasta la euforia, creando una conexión emocional única con el público. La gastronomía porteña es otro aspecto que cautiva y deleita a los visitantes. Desde las parrillas tradicionales donde se sirve el famoso asado argentino hasta los acogedores cafés donde se disfruta el mate, Buenos Aires ofrece una experiencia culinaria que satisface todos los paladares. Los sabores intensos del chimichurri, el dulce decadente del dulce de leche y la frescura de los vinos argentinos se combinan para crear una fiesta para los sentidos, haciendo de cada comida una celebración de la vida y la amistad. Pero más allá de sus aspectos tangibles, Buenos Aires también deja una marca por su espíritu acogedor y su gente hospitalaria. Los porteños, con su calidez y apertura, hacen que los visitantes se sientan como en casa, compartiendo historias, recomendaciones y su amor por la ciudad. Lluvia torrencial. Las lluvias torrenciales en Buenos Aires son eventos climáticos que pueden tener un profundo impacto en la vida cotidiana de la ciudad. Estas lluvias intensas, que a menudo ocurren durante la primavera y el verano, son provocadas por la convergencia de frentes fríos y calientes en la región pampeana. Cuando estas lluvias se desatan, la ciudad se transforma rápidamente, con calles que se inundan y el tráfico que se vuelve caótico. La infraestructura urbana de Buenos Aires, aunque robusta, a veces no puede hacer frente a la gran cantidad de agua en un corto periodo, lo que resulta en problemas de drenaje y desbordes. Estas condiciones meteorológicas extremas resaltan tanto la vulnerabilidad como la resiliencia de la ciudad y sus habitantes. El impacto inmediato de una lluvia torrencial se siente en las calles y avenidas de Buenos Aires. La red vial, que incluye algunas de las avenidas más anchas del mundo, como la Avenida 9 de Julio, puede verse rápidamente anegada, dificultando el tránsito de vehículos y peatones. Los conductores enfrentan visibilidad reducida y carreteras resbaladizas, aumentando el riesgo de accidentes.
En los barrios más antiguos, donde las calles son más estrechas y el sistema de alcantarillado es más antiguo, las inundaciones pueden ser particularmente severas. Las veredas se convierten en ríos improvisados, y los negocios locales deben luchar para mantener el agua fuera de sus locales. Esta disrupción diaria subraya la importancia de una infraestructura adecuada y la planificación urbana para manejar fenómenos climáticos extremos. Además de los efectos inmediatos en el tráfico y la movilidad, las lluvias torrenciales tienen un impacto significativo en la vida residencial y comunitaria de Buenos Aires. Las viviendas en áreas bajas o con sistemas de drenaje inadecuados pueden sufrir inundaciones, lo que puede causar daños a la propiedad y la pérdida de bienes personales. Las comunidades más vulnerables, a menudo ubicadas en asentamientos informales, son las más afectadas, enfrentando no solo la pérdida material, sino también riesgos para la salud debido al agua estancada y la posible contaminación. Las autoridades municipales y organizaciones de ayuda deben estar preparadas para responder rápidamente, proporcionando asistencia y recursos a las áreas más afectadas para minimizar el impacto a largo plazo. Las lluvias torrenciales también tienen un impacto ambiental considerable en Buenos Aires. La acumulación de agua puede causar el desbordamiento de los ríos y arroyos que atraviesan la ciudad, como el Riachuelo, exacerbando los problemas de contaminación existentes. El agua de lluvia, al mezclarse con residuos y desechos urbanos, puede aumentar la carga de contaminantes en estos cuerpos de agua, afectando la calidad del agua y la salud del ecosistema local. Además, la saturación del suelo y la erosión pueden afectar las áreas verdes y los parques de la ciudad, que son cruciales para la recreación y el bienestar de los habitantes. La gestión ambiental eficaz y las estrategias de mitigación son esenciales para reducir estos impactos negativos y proteger los recursos naturales de Buenos Aires. Sin embargo, no todo es negativo. Las lluvias torrenciales también destacan la resiliencia y solidaridad de los habitantes de Buenos Aires. En momentos de crisis, las comunidades a menudo se unen para ayudar a los más afectados, compartiendo recursos y apoyándose mutuamente. Las redes de voluntarios y organizaciones no gubernamentales juegan un papel crucial en la asistencia y recuperación, demostrando la capacidad de la sociedad civil para responder a desastres naturales. Además, estos eventos impulsan la innovación y el desarrollo de soluciones sostenibles para la gestión del agua y la infraestructura urbana. La adaptación y preparación frente a fenómenos climáticos extremos se convierten en una prioridad, promoviendo la creación de una ciudad más resistente y preparada para enfrentar los desafíos futuros. En resumen, las lluvias torrenciales en Buenos Aires son eventos climáticos que tienen un profundo impacto en la infraestructura, la vida cotidiana y el medio ambiente de la ciudad. Si bien presentan desafíos significativos, también ponen de relieve la capacidad de la ciudad y sus habitantes para adaptarse y responder con resiliencia y solidaridad. Estos eventos subrayan la importancia de la planificación urbana adecuada, la gestión ambiental efectiva y la preparación comunitaria para mitigar los efectos de los fenómenos climáticos extremos y proteger a la población y el entorno natural de Buenos Aires. Caminar por las calles de Buenos Aires. Caminar por las calles de Buenos Aires es una experiencia inmersiva que ofrece una mezcla única de historia, cultura y vida urbana. La ciudad, conocida por su carácter cosmopolita y su rica herencia cultural,
presenta un mosaico de barrios, cada uno con su propia personalidad y encanto, desde las elegantes avenidas de Recoleta y Palermo hasta las coloridas calles de La Boca y San Telmo. Buenos Aires es una ciudad que se revela mejor a pie. Los paseos permiten a los visitantes descubrir la diversidad arquitectónica, desde edificios coloniales y neoclásicos hasta rascacielos modernos, mientras se sumergen en el vibrante pulso de la vida cotidiana porteña. Uno de los aspectos más destacados de caminar por Buenos Aires es la oportunidad de disfrutar de sus numerosos parques y plazas. La ciudad cuenta con una amplia variedad de espacios verdes, como el Parque 3 de Febrero en Palermo, que ofrece lagos, jardines y senderos sombreados ideales para un paseo tranquilo. La Plaza San Martín en Retiro, con su monumento al Libertador de América, y su imponente ombú, es otro lugar perfecto para relajarse y observar el ir y venir de la gente. Estos espacios no solo proporcionan un respiro del ajetreo urbano, sino que también son puntos de encuentro donde se realizan actividades culturales y eventos comunitarios, enriqueciendo la experiencia de explorar la ciudad. Los barrios de Buenos Aires son verdaderos tesoros por descubrir. En San Telmo, uno de los más antiguos y bohemios de la ciudad, las calles empedradas están llenas de anticuarios, bares de tango y ferias de artesanías. El mercado de San Telmo, con su mezcla de puestos de alimentos frescos y objetos vintage, es un punto imperdible para los caminantes. La Boca, con su famoso caminito, es un estallido de colores y cultura, donde las casas pintadas de vivos colores y los murales cuentan historias de inmigración y fútbol. Cada esquina de estos barrios ofrece una nueva vista, un nuevo sonido y una nueva oportunidad para experimentar la vida local de manera auténtica. La vida nocturna de Buenos Aires también ofrece una experiencia única para aquellos que disfrutan de caminar por la ciudad. A medida que cae la noche, barrios como Palermo y Recoleta se transforman en centros de actividad con bares, restaurantes y clubes que permanecen abiertos hasta altas horas. Las calles se llenan de personas disfrutando de la comida, la música y la compañía, creando un ambiente animado y acogedor. Los teatros y milongas de la ciudad, donde se puede presenciar el tango en su forma más pura, añaden un toque de romance y pasión a la experiencia nocturna. Caminar por Buenos Aires de noche es una manera de ver otra faceta de la ciudad, una que es igualmente vibrante y llena de vida como durante el día. En resumen, caminar por las calles de Buenos Aires es una experiencia rica y variada que permite a los visitantes conectarse profundamente con la esencia de la ciudad. Cada barrio, con su propia atmósfera y ritmo, ofrece una perspectiva diferente sobre la vida porteña. Desde la tranquilidad de sus parques y plazas hasta la energía vibrante de sus calles y su vida nocturna, Buenos Aires es una ciudad que invita a ser explorada a pie. Este viaje a través de sus calles es una oportunidad para descubrir su historia, su cultura y su gente, haciendo de cada paseo una aventura única y memorable. En tu visita a Buenos Aires en 2024, es recomendable llevar dólares estadounidenses y cambiar tu dinero en el mercado paralelo conocido como Dólar Blue, para obtener un mejor tipo de cambio en pesos argentinos. El Dólar Blue se refiere al tipo de cambio no oficial que se obtiene fuera de los canales bancarios y las casas de cambio reguladas, y suele ofrecer una tasa significativamente más alta que el tipo de cambio oficial. Esta práctica ha surgido debido a las restricciones cambiarias y la alta inflación en Argentina, que hacen que el peso argentino se deprecie rápidamente. Al cambiar dólares en el mercado blue, los turistas pueden obtener más pesos por cada dólar, lo que maximiza su poder adquisitivo durante su estadía en el país. Para cambiar dólares a dólar blue, es importante tomar ciertas precauciones para asegurar una transacción segura y favorable. Primero, es recomendable investigar y comparar las tasas de cambio ofrecidas por distintas casas de cambio no oficiales, conocidas como arbolitos, y elegir una que tenga buenas referencias y ofrezca una tasa competitiva. En muchas zonas turísticas y comerciales de Buenos Aires, especialmente en el microcentro y barrios como Palermo y Recoleta,
Es común encontrar lugares que realizan estas transacciones. Sin embargo, debido a la naturaleza no regulada de este mercado, es crucial ser cauteloso y asegurarse de realizar el cambio en lugares confiables y evitar transacciones en la calle. Utilizar dólares en efectivo también permite negociar mejores precios y evitar las altas comisiones que pueden aplicarse en transacciones con tarjetas de crédito y débito en el extranjero. Siguiendo estas recomendaciones, cambiar dinero en el mercado blue puede ser una estrategia eficaz para hacer que tu dinero rinda más durante tu visita a Buenos Aires. Avenida Santa Fe. Caminar por la Avenida Santa Fe de Buenos Aires es una experiencia que combina historia, cultura y modernidad en una de las arterias más importantes de la ciudad. Comienza en la calle Florida, un ícono del microcentro porteño, y se extiende hasta la avenida Juan B, justo en el barrio de Palermo. A lo largo de sus más de 4 kilómetros, la avenida ofrece una diversidad de paisajes urbanos, que van desde el bullicio comercial hasta la tranquilidad residencial, reflejando la evolución de la ciudad a lo largo de los años. La primera parte del recorrido por la Avenida Santa Fe comienza en el corazón del microcentro, donde la avenida se cruza con la peatonal Florida. Esta zona está repleta de oficinas, tiendas y edificios históricos. Es común ver a los porteños apresurados, dirigiéndose a sus trabajos o disfrutando de un café en alguna de las numerosas cafeterías de la zona. Los edificios aquí son imponentes, muchos de ellos con fachadas que datan de principios del siglo XX, mostrando una arquitectura que mezcla estilos neoclásico y art déco. Este tramo es también famoso por sus librerías, donde es fácil perderse entre estantes llenos de literatura y revistas. A medida que uno avanza hacia el norte, la avenida se adentra en la elegante Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. Aquí, la atmósfera cambia notablemente. Las veredas se ensanchan y están bordeadas por árboles que proporcionan una sombra agradable, especialmente en los cálidos días de verano. Los edificios residenciales son lujosos, con amplios balcones y una vista privilegiada. La presencia de embajadas y hoteles de lujo, como el Alvear Palace, agrega un toque internacional al ambiente. Además, en esta sección de la avenida se encuentran algunos de los cafés más tradicionales de la ciudad, como La Biela, donde uno puede disfrutar de un café con leche y medialunas mientras observa el ir y venir de la gente. Al continuar hacia el barrio de Palermo, la avenida Santa Fe revela su faceta más comercial. Aquí, grandes tiendas de ropa, zapatos y electrónica se alinean a ambos lados de la calle, atrayendo a compradores de todas partes. Es una zona vibrante, siempre llena de vida, donde tanto los turistas como los locales disfrutan de las ofertas y las novedades de la moda. Además, en esta parte de la avenida se encuentran varios centros comerciales importantes, como Alto Palermo, que es un punto de referencia para los amantes de las compras. La energía es palpable, y es común ver a artistas callejeros y músicos ofreciendo espectáculos espontáneos que añaden un toque de entretenimiento al paseo. Más allá de la zona comercial, la Avenida Santa Fe se transforma nuevamente al llegar al barrio de Palermo Viejo, conocido por su ambiente bohemio y creativo. Las calles adoquinadas y las casas bajas con coloridas fachadas le dan un encanto particular a esta parte de la avenida. Aquí, las tiendas de diseñadores independientes y los bares de moda se mezclan con galerías de arte y librerías especializadas. Es un área popular entre los jóvenes y los artistas, quienes encuentran en sus calles un espacio para la inspiración y la expresión.
la Avenida Santa Fe muestra su conexión con una Buenos Aires en constante evolución. Este tramo es menos turístico y más residencial, con edificios modernos que se mezclan con construcciones más antiguas. Es un área donde se puede sentir la transición de la ciudad hacia el futuro, con nuevos desarrollos inmobiliarios y espacios verdes renovados que invitan a los residentes a disfrutar de una calidad de vida mejorada. La cercanía a los parques de Palermo, como el Parque 3 de Febrero, ofrece un respiro de la agitación urbana, con amplias áreas verdes perfectas para caminatas, picnics y actividades al aire libre. Caminar por la Avenida Santa Fe es, en resumen, una travesía que permite apreciar la diversidad y riqueza de Buenos Aires. Desde la historia y la tradición en el microcentro y Recoleta, pasando por la energía comercial y creativa de Palermo, hasta la modernidad y tranquilidad residencial cerca de Juan B. Justo, cada tramo de la avenida ofrece una experiencia única. Es un recorrido que invita a descubrir y redescubrir la ciudad, disfrutando de sus contrastes y su vibrante cultura urbana. La Recoleta. Caminar por el barrio de La Recoleta en Buenos Aires es una experiencia que combina elegancia, historia y una vibrante vida cultural. Este barrio, uno de los más exclusivos y tradicionales de la ciudad, se caracteriza por sus amplias avenidas arboladas, sus imponentes edificios de arquitectura europea y sus numerosos espacios verdes. Desde sus calles adoquinadas hasta sus plazas y parques, La Recoleta ofrece una atmósfera refinada y tranquila, ideal para disfrutar de un paseo a pie. Uno de los puntos más emblemáticos para comenzar el recorrido es la Plaza Francia, un espacio verde rodeado de monumentos y estatuas, que los fines de semana se transforma en un bullicioso mercado de artesanías. Aquí, tanto locales como turistas pueden apreciar el trabajo de artesanos y artistas, mientras disfrutan de la vista de la Basílica Nuestra Señora del Pilar, una joya de la arquitectura colonial. Muy cerca se encuentra el Cementerio de la Recoleta, un verdadero museo a cielo abierto, donde descansan los restos de importantes figuras de la historia argentina. Sus mausoleos y tumbas monumentales, elaborados en mármol y bronce, reflejan la riqueza y el estatus de las familias que descansan allí, convirtiendo al cementerio en una atracción tanto por su valor histórico como arquitectónico. Continuando el paseo, se llega a la Avenida Alvear, considerada una de las más elegantes de Buenos Aires. Flanqueada por palacetes y edificios de estilo francés, esta avenida es hogar de algunas de las tiendas de lujo y hoteles más prestigiosos de la ciudad, como el Hotel Alvear Palace. Caminar por esta avenida es transportarse a otra época, con sus veredas anchas y ornamentadas, sus faroles de hierro forjado y sus escaparates que exhiben lo último en moda y diseño. Además, la avenida Alvear cuenta con varios cafés y restaurantes de alta gama, perfectos para hacer una pausa y disfrutar de una comida o un café en un entorno sofisticado. El recorrido por la Recoleta no estaría completo sin una visita al Centro Cultural Recoleta, un espacio dedicado a la difusión del arte contemporáneo y la cultura en sus múltiples formas. Ubicado en un antiguo convento franciscano, este centro ofrece una variada programación de exposiciones, talleres y espectáculos que atraen a un público diverso. Justo al lado, el Museo Nacional de Bellas Artes alberga una de las colecciones de arte más importantes de América Latina, con obras que van desde los grandes maestros europeos hasta los artistas más destacados de la región. Los jardines circundantes y las esculturas al aire libre proporcionan un entorno ideal para culminar el paseo, disfrutando de la serenidad y belleza que caracterizan a este distinguido barrio de Buenos Aires. Clima en Buenos Aires durante octubre. El clima de Buenos Aires en